a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar con Brasil. El tema está bastante difícil en Brasil, muchísima tensión. En poco menos de 2 horas, o un poco más de 2 horas, hasta las 17 horas en realidad es el límite. El expresidente Lula da Silva sería llevado a la cárcel. Finalmente el habeas corpus que había presentado al mediodía fue absolutamente rechazado y se espera que esta detención sea inminente o que él se entregue. En estos momentos está refugiado en un sindicato, en el sindicato metalúrgico, en el mismo lugar donde su carrera política se vio nacer. Y el mundo está en vilo con esta situación. Nosotros estamos conectados en vivo con San Pablo. Enseguida vamos a estar hablando con gente de allí que nos va a estar informando de lo que se está viviendo, porque hay mucha tensión en la calle también. Esto es realmente muy importante, único, diría, ¿no es cierto? O sea, exactamente. Uno cuando mira todo lo que ha sido el lavallato, no se puede creer cómo ha avanzado, ¿no? Bueno, la investigación. Lula, expresidente de Brasil, está preso ¿por qué? Porque hay una constructora llamada OAS que recibió contratos millonarios. Y después aparece Lula con su mujer recibiendo un departamento. Hay una foto de el dueño de OAS, Leo Piñeiro, que está preso por el lavallato, dándole la llave de un departamento. No era... Que es quien involucra después a Exactamente, Lula da se Silva, investiga, ¿no? por qué le dan a esa constructora tantos millones en contratos y le terminan dando un triplex de 215 metros cuadrados en Guarujá, en el mejor lugar, un complejo Solaris espectacular, a Lula. Se sigue investigando el juez Moro y determina una condena de 9 años y medio para Lula. Se apela ante un tribunal superior de Porto Alegre y este tribunal, lejos de achicarlo, se le amplía a 12 años la condena. Entonces, Lula está condenado en segunda instancia. Lo miro al profesor D'Alessandro que me va a saber mejor estas cuestiones legales. Entonces Lula está preso por segunda condena y ahora, como vos decías, está refugiado en el sindicato metalúrgico. Acá aparece toda esta cuestión de si va a ser o no candidato a presidente, porque hoy todas las encuestas lo dan como el hombre fuerte, el que arrasa. En el mes de agosto se va a saber si puede ser, pero hay una ley que aparte se sancionó durante el gobierno de Lula, que cuando alguien tiene una condena en segunda instancia no puede ser candidato. Cuando igual la propia legislación durante el gobierno de Lula le impide ser candidato presidencial. La verdad que el lavallato es histórico, ¿no? Pero que un expresidente esté en este momento refugiado y que quizás estemos en vivo en el momento en que se entregue o sea detenido un expresidente con tanta popularidad, sabemos que bueno, como vos decías, sus chances de ser presidente son máximas, salvo que por supuesto quede preso, ¿no? Por eso, Mariana, en Brasil, digamos, por lo popular que es Lula, como vos estabas diciendo, hay una discusión grande si hay un uso político o no de la causa. Pero lo cierto es que, a diferencia de, por ejemplo, el kirchnerismo que alega persecución política cuando los meten presos, Lula fue condenado, como explicaba Pablo, y entonces, digamos, ahí se complica totalmente su situación judicial. Pero por otro lado también está el uso político de la causa porque justo vienen tiempos de elecciones. Por eso también está tan enardecido el clima en Brasil, porque, digamos, el 50% de la población no cree que Lula sea culpable y, digamos, quieren que se presente como candidato. Esto, por supuesto, tiene que ver con la investigación que se llevó a cabo y con la valentía también de un juez como Moro, ¿no? Que ha decidido llevar hasta las últimas consecuencias. Ahora, era el presidente ejemplo de América Latina en movilidad social, lo que había logrado en Brasil. ¿Se acuerdan? Todos decían Lula, qué ejemplo Lula, qué bárbaro. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que se está viviendo en Brasil, justamente con un periodista desde Brasil. Allí está André Machado. André Machado, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariana, buenas tardes a ti y a todos los porteños que están con nosotros. André, la primera pregunta, por supuesto, es saber cómo se está viviendo esto en Brasil. Sabemos que hay mucha tensión, sabemos que sigue refugiado en el sindicato metalúrgico Lula. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué se está conversando ahí en estas últimas horas? Bueno, ahora estamos a poco menos de 2 horas y 30 minutos de plazo final que fue dado por el presidente del Moro. Lula sigue en San Bernardo do Campo, justo en el gremio donde fue presidente, antes de ser presidente de la República. Y lo que se espera es que Lula haga un pronunciamiento cerca de las 4 horas de la tarde en São Paulo, en San Bernardo, en verdad, que es una ciudad cercana, y después de eso se sabrá si va o no presentarse a la policía. Lo que se sabe es que no va a la policía en Curitiba. Se cree que puede presentarse a la policía en São Paulo y desde São Paulo ser conducido a Curitiba, donde debe ser el cárcel donde va a cumplir la pena
a que fue sometido de 12 años y un mes de prisión. 12 años y un mes. Yo vivo... Sí, te ¿Cómo? escucho, Andrés. No, 12 años y un mes. Y vos decís entonces que sería en Curitiba donde él tendría que cumplir su condena, sin embargo sería en San Pablo donde se entregaría. ¿Es por alguna razón esto? Eso que se cree. No, lo que pasa, a poco les escuchaba y se les hablaba del año electoral que vivimos acá en Brasil. En octubre tenemos presidenciales, también se eligen gobernadores, diputados, senadores, y son elecciones generales aquí en Brasil, distinto de Argentina, donde se hace separado. Aquí se votan todos en el mismo día para todos los temas y todas las áreas. Y eso, esa fotografía que se puede sacar hoy en San Bernardo do Campo con Lula, porque hay mucha gente en los alrededores del gremio, de la sede del gremio. Entonces, se tiene una buena imagen para la campaña electoral que se empieza a seguir. Porque si Lula no va a ser candidato, algún otro candidato va a concurrir con PP, se cree que es prefecto de San Pablo, Fernando Haddad. Ahora, más allá del apoyo que tiene Lula, que sabemos que es mucho, y bueno, y lo hace evidente con esto de la gente que está rodeando el sindicato en este momento, ¿cuál es la opinión de la gente? ¿Qué se escucha en la calle con respecto a la condena de Lula y a la situación en general? Sabe que Brasil es hoy un país que está completamente dividido y las personas que están en un lado, que son favorables a Lula, no conversan, no trocan ideas con las personas que están en otro lado y que buscan su condena. Hoy, por ejemplo, yo vivo en Porto Alegre, donde es la sede del tribunal que condenó Lula. Tenemos aquí dos actos, uno para festejar la prisión, la detención, y otro en apoyo al expresidente de la República. Claro, y así está el país. Hay gente que festeja, hay gente que busca salvar al expresidente de este momento en que vive, pero todo en ese momento está pasando en el judiciario. Y hay una tensión muy grande para Brasilia porque la Suprema Corte puede aún hoy cambiar esta decisión. Pero no se cree que eso va a acontecer. La hipótesis más probable es que Lula va a ser encarcelado, pero se cree que se entregue en San Pablo y no en Curitiba. En caso de que se entregue en San Pablo, igual sería trasladado a Curitiba, a este lugar especial, porque tengo entendido que la cárcel de Curitiba es riesgosa, que podría correr riesgo de vida, pero que querían ponerlo en algún lugar donde no tuviera contacto, inclusive con otra gente que también estaba implicada en el lavallato. ¿Es así? Sí, Lula no va a un presidio, no va a un cárcel común de la ciudad de Curitiba, va justo a la sede de la Policía Federal, que se queda en un barrio de la ciudad. Curitiba es una gran ciudad de Brasil, una de las mayores del sur del país, y fue preparado al presidente Lula, incluso una habitación con un baño, con una cama, y no hay cercas, no hay gradil en la habitación. Entonces, él tendrá incluso un tiempo para salir al patio, sí, 2 horas de sol. Un poquito más largo que de otros presos y carcelados, y también en un tiempo distinto, para que no pueda, justo como dije hace poco, encontrar otras personas allá. Claro. Está preso en Curitiba, por ejemplo, él es ministro de la Hacienda del gobierno Lula y ahora son enemigos. Ahora son enemigos, claro, porque cada uno ha ido declarando y hundiendo más al de arriba, ¿no? Y así sucesivamente hasta que se llegó a Lula. Te agradezco muchísimo, Andrés, vamos a estar en comunicación con vos, por supuesto pendientes de lo que vaya a suceder de acá a las 5 de la tarde, y con la esperanza de que esta tensión no llegue a la calle. En Brasil hay mucho miedo, ¿no? De que haya algún tipo de explosión social con respecto al tema, así que bueno, vamos a estar por supuesto conectados y por ahí te molestamos de nuevo más adelante. Muchas gracias. No hay problema, gracias. Yo creo que el final de la tarde será el momento más tenso aquí en Brasil cuando llegue perto de la hora de la prisión. Muchas gracias y perdona el portuñol. No, hablas perfecto. Obrigado, Andrés. Muy obrigado. Muito obrigado. Un beso. Somos peores los argentinos que queremos hablar portugués. No, sí, hablaba perfecto, se le entendía. Es mucho mejor cuando hablan ellos el portuñol que nosotros, sin duda. Estamos con Mariana Zubik, nunca mejor día para tenerte, Mariana. La verdad que estabas invitada.
sobre todo para hablar de tu libro. Bienvenida, diputada de Parlasur de Coalición Cívica Cambiemos. Escribió este libro, que lo tengo todo marcado porque estuve leyendo, el desvío, el origen. fue un fallido esto, ¿no? Ese es el que viene después. Sería el origen del desvío. El desvío va a ser el 2. Bueno, y justamente habla del origen de todo lo que sería la corrupción kirchnerista en Santa Cruz. Y bueno, imposible arrancar sin mencionar lo que está pasando en Brasil y hacer un paralelo, ¿no?, entre los dos países y lo que ha pasado allá y lo que ha pasado acá con respecto a la corrupción. ¿Qué lectura haces? Bueno, creo que varias lecturas. Hay una diferencia muy grande en lo que significa la independencia del Poder Judicial, para empezar. Primero, arranca ya hace más o menos 10 años, un poco menos, todo lo que fue la reforma integral en Brasil. El Ministerio de Justicia es absolutamente independiente, las herramientas con las que cuentan los jueces y los fiscales son diametralmente opuestas a la Argentina. Pero ya no siempre ha sido así, ¿no es cierto? No siempre ha sido así. Pero digo, en algún momento cuando se empezó a investigar todo, también el Poder Judicial tenía muchísimos vínculos con el Poder Ejecutivo y miedo de meterse en determinados temas. Requirió de la valentía de un juez. Yo digo esto porque el otro día justo vino Lilita el lunes y hablábamos, ¿no?, del Poder Judicial y qué hacer para que esto cambie, y ella hablaba de que faltaban, además de jueces honestos, jueces valientes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando uno ve a un juez como Moro en Brasil que se animó a todo esto, piensa, ¿existe eso acá? O sea, ¿tenemos la posibilidad de que algún juez pueda tomar cartas en el asunto y llegar tan a fondo? Bueno, estamos viendo que es bastante complicado en la Argentina. Ercolini en su momento, hace más o menos 10 años, tuvo esa posibilidad cuando denunciamos la asociación ilícita. Lo que hizo fue desmembrar esa causa, por eso tardamos tanto tiempo. Entre otras cosas, yo te hablaba del tipo de herramientas con las que cuenta la justicia en Brasil que son realmente necesarias en la Argentina. Como herramienta es independencia. Además de la independencia, por ejemplo, la digitalización de los expedientes es una cosa fundamental. Total. Quienes hemos ido a los juzgados y la verdad es que están abarrotados de papeles. Es una cosa, vos querés pasar un expediente de un lugar a otro y es físico el tema, tenés que llevar todo, ¿no? Todas las carpetas. De hecho, nosotros que hemos llevado muchísima cantidad de pruebas a la justicia, recuerdo un hecho puntual ante Marijuán, estábamos llevando varias cajas porque era una auditoría que había hecho una consultora al patrimonio de las Báez, entonces estábamos llevando toda esa documentación y eran cajas. Y me pidieron, por favor, si podía ir otro día, porque tenían lugar físico para poder poner esa documentación. Claro. Porque digo, bueno, te la digitalizo. Me dice, no, tiene que ser en papel, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, las instituciones y el fortalecimiento de las instituciones en realidad depende de la conducta de las personas que las integran. Exactamente. Y eso es tanto el Poder Judicial como en cualquier otro órgano del Estado. Y Moro, por supuesto, que lo que se remarca, además de las herramientas con las que cuentan, que eso hace a la celeridad de la justicia. ¿Las herramientas también incluyen leyes? Mira, incluyen además algo que es fundamental, que es la unificación de las bases de datos. Ellos pueden acceder desde la justicia a lo que sería acá la unidad de información financiera, información bancaria, AFIP, exactamente. Es decir, vos tenés una base de datos unificada en la justicia y cualquiera que integre el Poder Judicial puede acceder a eso. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros que venimos, en mi caso, 10 años investigando, teníamos que ir juntando información de cada uno de los lugares que además hoy hay acceso a la información pública y vos te presentás en cualquier organismo y tenés acceso a eso. Antes era realmente una cosa, una cacería para poder hacer de esa información. Y me pasó muchas veces de nosotros tener información que la justicia no tenía, ¿no? O no había accedido porque esos organismos no le habilitaban esa información. Entonces eso es clave, porque vos necesitas así entrecruzar datos. Cuando querés hacer, por ejemplo, relevamiento patrimonial de determinadas personas sospechadas de delitos de corrupción. Entonces, por un lado, eso es muy importante y hace la celeridad. Hablamos de cuánto tiempo te lleva procesar a una persona en la Argentina y cuánto en Brasil. En Brasil era 1 año y medio y acá llevamos casi 10, Increíble. 11 o 12 años. Y ni hablar de los casos vinculados a Carlos Saúl Menem. Ahora, Mariana, te hago una pregunta, porque en Brasil avanzó el Lavallato y llegaron a condenar a Lula, que ahora tiene que ir preso, porque existe la figura de delación premiada, que es que básicamente arrepentidos de la corrupción
son protegidos, digamos, tienen inmunidad, pero a cambio de eso ellos tienen que dar información sensible, que fue gracias a eso que el juez Moro y el fiscal pudieron avanzar. Sí. En Argentina no existe esa figura y depende no solamente de los jueces, digamos, que exista esa figura depende de que se cambie la ley y para eso tiene que haber voluntad del gobierno y del poder legislativo. ¿Por qué crees que no pasa y que por eso justamente es que no están avanzando las 3 causas del lavallato argentino? Por esto mismo que yo te decía, la estructura de impunidad es determinados personajes que aún se mantienen en órganos del Estado, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo como en el Judicial. A ver, la estructura de impunidad son personas determinadas que están en resortes puntuales que hacen que esa impunidad continúe. Por ese motivo es que vemos ahora estas liberaciones express, ¿no? Y la dilación es profesa de la mayoría de las causas. Por ejemplo, está en el Senado trabado, ahora vuelve a diputados, motivo por el cual cayó ese dictamen, el tema de la extinción de dominio, recuperar los bienes robados para que puedan Brasil volver. eso, por ejemplo? ¿Hay extinción de dominio? Hay extinción de dominio, claro. Es decir, en Brasil se avanzaron con todo esto que ya planteaba la delación premiada, por ejemplo. Vamos ¿no? a Que es explicar a la gente fundamental. que extinción de dominio significa que la plata robada, Recuperar la lo robado. corrupción vuelva a la gente, ¿no? Exactamente. Vuelva al Estado de alguna manera. Bueno, hoy, por ejemplo, tienen incautada la mayoría de los bienes inmuebles y rodados de Lázaro Báez. Ascienden a 2.000 y tantos millones sí, pero las cosas de pesos. se van Son deteriorando. cerca de 200 y tantas propiedades, pero hasta tanto no salga la extinción de dominio, eso no va a volver a la Mariana, sociedad, ¿no? El ser el principal socio argentino de Brasil, socio comercial, ¿nos lleva a que unifiquen, digamos, criterios de justicia? Debería ser así, uno lo supone. Bueno, pero para eso falta muchísimo. Mira, las agencias crediticias en el mundo lo primero que evalúan para ver si vos sos confiable es la seguridad jurídica. Claro. Y eso es en función de el fortalecimiento institucional soberano de los países, ¿no? Sí. Bueno, la Argentina está avanzando en eso, ha aumentado en eso, motivo por el cual hoy es uno de los países confiables, por eso estamos teniendo crédito y financiamiento. No solo el Estado, sino también empresas o las provincias de la República Argentina. Esto lo entendió muy bien Brasil. Esto lo entendió muy bien Brasil hace muchos años y por ese motivo es que empezaron a reformar. Hicieron estas reformas en la justicia y empezaron a ser un poco más creíbles. Ahora, el tema de Odebrecht, el tema Lavallato, nosotros empezamos a analizar cifras. A ver, Lula va a ser detenido por, creo que son 3 millones de dólares, ¿no? Sí, es lo que vale el triplex. 300.000 dólares. No, 300.000 dólares. 300 metros en el lugar más caro, ¿no es cierto? Un triplex es, ¿no? De 200 y tantos metros 215 cuadrados. metros cuadrados. Por eso va a ser detenido Lula. A ver, si vos me decís... No solamente Lula, todos los son empresarios, 100 los que están políticos, detenidos. ministros, o sea, pero igual, son yo 100. digo, hay dos cosas acá. Primero, que lo que muchas veces el kirchnerismo reclama, que es velocidad. Con Lula hubo velocidad. Sí. Sin embargo, ayer yo veía en Intratables todo el mundo, los kirchneristas más acérrimos, igual cuestionando la justicia. Un juez como Moro, que todo el mundo decía o dice que es un juez probo. Es decir, no alcanza. Y sin embargo, también la mitad del país no quiere que Lula vaya preso en Brasil. Es decir, no alcanzó con la justicia. Falta una cultura del choreo. Es un tema cultural. Que también hay en Brasil. El choreo está premiado. Pero Brasil era ejemplo. Yo me acuerdo que se decía, la burguesía industrial de Brasil es mucho mejor que la Argentina. El pase de Enrique Cardoso a Lula fue impresionante. Lula logró la mayor movilidad social en años en Brasil. Lula era como el presidente ejemplo de la década del 2000. Pero la corrupción estaba. Sí, y cayeron varios ministros durante la Bueno, ya habían tenido Lula. Collor de Mello. Brasil es la segunda vez que tiene un despelote. La otra vez con Collor de Mello en el impeachment, con Collor de Mello en función. Pero también la valentía de poner preso a un presidente que está primero en las encuestas. Yo digo, eso tampoco es un detalle menor. No, no es menor, por supuesto. Ahora, respecto a el sector que apoya a Lula a pesar de... Y en este lema de roban pero hacen, ¿no? Que lamentablemente es un tema cultural que está en toda la región. También hay que reconocer que Lula efectivamente incorporó a un porcentaje altísimo de personas que estaban en la pobreza a la clase media. Eso es una realidad. Pero también es real que en toda la región hubo un viento de cola, producto de un montón de cuestiones que tenían que ver con el crecimiento.
el otro día escuchaba al ministro de Hacienda hablar respecto a lo fundamental que el crecimiento sea sostenido en el tiempo, ¿no? Pero a pesar de eso, que hubieron de 9 puntos o 12 puntos de crecimiento en la región, en Brasil efectivamente hubo un cambio en el porcentaje de pobres, y no así en la Argentina. Argentina tuvo de 9 a 12 puntos de crecimiento económico, pero eso no se tradujo en desarrollo económico ni en tratar de bajar los porcentajes de pobreza. Y vos ves otros países de la región que sí lo lograron. Entonces, ahí también hay un trabajo importante que debe hacer la oposición, ¿no? Bueno, o el oficialismo, porque hay un tema también en Brasil respecto al proceso anterior político, que es bastante complejo y que deja algunas dudas respecto a ese tipo de cuestiones. Ahora, el accionar del juez Moro es ejemplar en la región. Antes hablábamos, fuera del aire, muchos, y esto lo puede decir Alessandro también, muchos venían de Brasil a la Argentina a estudiar Derecho. Y la Argentina era un ejemplo en eso. La cantera. Hoy invitamos nosotros al juez Moro, ¿no? A que diserte y que por favor a ver si puede contagiar de un poco de dignidad y honorabilidad a los integrantes del Poder Buena Judicial. palabra, honorabilidad, ¿no? Hacerle honor al lugar que ocupa, obviamente. Bueno, vamos a estar en contacto con Brasil hasta el final del programa. Se espera que a las 4 hable Lula. Se espera que a las 5, bueno, ese es el límite que ha puesto el juez Moro para su detención o para que se entregue. Así que vamos a estar en contacto permanente llevándote toda la información. Mientras tanto, voy a mostrarte nuevamente, porque vamos a hablar a fondo de este libro que va a dar que hablar, sin duda. El origen se llama, y bueno, aquí Mariana cuenta en detalle el nacimiento de la llamada corrupción kirchnerista en Santa Cruz y cómo eran Néstor y Cristina antes de ser Néstor y Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Los conoces desde muy chica, haces un relato muy detallado de cómo era la vida allá en el sur y de cómo era tu relación con ellos. Me gustaría empezar por ahí, porque me parece que es una manera de describir el vínculo, ¿no? Y hasta qué punto los conociste. Bueno, hay muchas anécdotas. Hay una anécdota que es una pelea que te toca presenciar. Vos eras amiga de Máximo, por edad, digamos. Mi hermana, en realidad. Tu Mi hermana hermana tiene la edad de Máximo. Nosotros somos 5 hermanos. Yo soy la mayor de 5 hermanos. Cecilia, mi hermana Cecilia, que vive fuera de la Argentina hace muchos años, era compañera de Máximo desde el jardín. Y hicieron la primaria juntos y parte de la secundaria juntos. Y tu papá era amigo de Néstor. Mi papá era muy amigo de Néstor. Mi papá nació en Puerto San Julián. Él hizo toda la primaria en Puerto San Julián y la mayoría de las personas que vivían en el interior de la provincia de Santa Cruz luego iban a hacer la secundaria a Río Gallegos. Y ellos la hicieron juntos. Ellos la hicieron juntos en la escuela Guatemala, nacional era en aquel entonces. Luego, bueno, Néstor se va a La Plata a estudiar Derecho y cuando vuelve con Cristina a Río Gallegos, restablecen esa amistad y profundizan esa amistad. O sea, que comían en tu casa, sí. Tenían una Sí. relación de amistad, tus padres de y mucha ellos. amistad, es decir, no es que era un amigo más, eran del muy círculo, amigos. de un círculo muy íntimo. Es decir, yo para poder relatar el kirchnerismo no podía dejar de relatar mi vida, porque lo viví de muy chiquita, si no, una verdad a medias es una mentira. Entonces por eso me costó bastante hacerlo, porque tenía que revisar cosas que yo no Revolver quería, cosas que, que se no nota que han quería, sido dolorosas para vos. Después nos que vamos no a quería meter ver. con la historia de tu papá, pero hay una anécdota que contás que tiene que ver con, vos decís, la primera vez que me mintió Cristina, y es simbólico, pero bueno, tiene que ver con una discusión que vos presenciaste. ¿Cómo Si yo fue era eso? chiquita, Río Gallegos en aquel momento era una ciudad de muy pocos habitantes, creo que 40.000 habitantes. Esto años 80, en los 80, ¿no? Yo nací en 1974, tenía 7 años. Mi abuela, Jesusa, vivía en el denominado barrio APAP, que es del Sindicato de Empleados Públicos, sobre la calle Italia. Y eso es a la vuelta de donde estaba la casa de Néstor y Cristina. Bueno, ellos venían... En ese momento, ¿cuál era el rol de Néstor? ¿Tenía un No, rol en ese político momento ya? tenía su estudio. Eran todavía. abogados. Sí, él tenía el estudio con Chacho Ortiz de Zárate. ¿Y qué tipo de casa? No, una casa de plan de vivienda del barrio APAP, una casa modesta, chiquita. Era más o menos como la casa de mi abuela. La mayoría de las personas
que, de clase media, vivían en el barrio PAP o en el barrio Codepro también. Que estaba en la avenida San Martín al fondo, al final de la avenida San Martín, camino a Punta Arenas, ¿Y vos vas Chile. a jugar a lo de Máximo? Es rarísimo Sí, contarlo bueno, esto así. ellos venían a casa muy seguido, venían a comer a casa muy seguido, iban a la casa de mi abuela. En Río Gallegos aún continúa por un tema que tiene que ver con el clima. No hay mucho esparcimiento, cosas para hacer fuera. Hay muchísimo viento, Bien. Claro. pero mucho viento. Que yo siempre digo, vayan un poquito para notar 130 kilómetros de viento de ráfagas, es algo habitual, ¿no? No es excepcional. Es Río Gallegos, Comodoro Rivadavia o Río Grande son lugares de mayor viento en el mundo. Y eso hace que tu vida sea puertas adentro y que todo se desarrolle puertas adentro. Entonces, todos nos reuníamos en las casas y comer era parte de eso, ¿no? Reunirnos a comer. Mi abuela cocinaba maravillosamente, una gallega, Fernández Peña, que venía desde Puerto San Julián, cocinaba y todos querían ir a comer los ravioles los domingos a la casa de mi abuela. Bueno, ellos no eran excepción, ellos iban con mucha frecuencia a comer. Como íbamos a ir el domingo a comer a la casa de mi abuela, el sábado anterior mi abuela me lleva, pues yo dormía los fines de semana, casi todos los fines de semana en casa de mi abuela en la calle Italia, y me lleva a jugar con Máximo en la casa. Después mi mamá me iba a pasar a buscar. Entonces jugaba Máximo. Aquí jugaba El Máximo. Atari. No, claro. No me acuerdo mucho. Al doctor. No, doctor. Era juego de mi época. Porque además te digo, es decir, tengo como flashes de cosas, es decir, no te puedo hacer un relato. Y de hecho, para poder recuperar todo eso, me tuve que sentar a charlar con mi papá, porque habían cosas que no me acordaba. Claro. Sí me acuerdo perfecto la ropa, porque aparte la describo ahí, que yo tenía puesta. ¿Por qué? Pues yo soy hija de una modista y mi abuela era sastre. Y la ropa nos la hacía mi abuela y mi mamá y mi tía. Entonces nosotros teníamos una ropita que era para los fines de semana y de hecho en la contratapa del libro tengo un vestidito con un delantal, porque nos ponían un delantal para no ensuciar la ropa. Ah, mira, ¿me entendés? acá te vamos a mostrar la contratapa que inclusive aparece en Néstor y Cristina. Y como éramos con el resto todas de la mujeres, familia, ¿no? el tema de cómo nos vestíamos, mi mamá era muy puntillosa con eso. Yo era una salvaje igual, así con los vestiditos y todo, me trepaba a los árboles y hacía desastres, pero siempre con el vestidito almidonado. Bueno, voy a la casa de ellos y vos entrabas a la casa, era el living, tenías el living ahí. De este lado estaba el cuarto de Néstor y Cristina, el cuarto de Máximo, un baño, un solo baño había. Y ellos habían hecho una ampliación de lo que vendría a ser el garaje, hicieron una especie de quincho. Entonces, entre el living y el quincho había como una especie de cocina. Y estaba la tele. Yo estaba sentada en un sillón que daba a la ventana. Me siento ahí, no me acuerdo qué estábamos haciendo, y estaba el volumen alto de la tele. No me acuerdo qué estaba pasando en la tele. Y empiezo a sentir ruidos. Bueno, y ahí relato. Que eran cosas que una discusión, cosas que se rompían. En el cuarto que daba ese living estaban tirando cosas. Yo primero pensé, dije, no sé, estarán arreglando, no sé. Cuando ella sale de la habitación y él va atrás de ella, me doy cuenta que la cosa, se gritaban, se insultaban, pasaron delante nuestro, pero como si no... Y fueron hacia donde era el quincho. ¿Para Máximo era una situación habitual ver esta discusión o estaba incómodo? ¿Lo notabas Máximo al asustado? principio estaba jugando y después se largó a llorar. Y vuelven, seguía todo eso de gritos y de insultos, y ahí escucho que tiran cosas. Y ya vuelve a salir, me mira, entra, se cambia. Registra que estabas vos, ¿no? Ahí que registró, había se dos ve. chicos, claro, para Y una situación de mucha violencia. yo me acuerdo, yo nunca en mi vida había vivido una situación de violencia, nunca en mi casa, nunca. Y sentía que se me salía el corazón, porque era chiquita. Y me daba, viste cuando te sentías absolutamente desprotegido, decís, ¿y ahora por dónde? Yo miraba, digo, me voy, ¿para dónde? Claro. Ella vino, me trajo el tapadito, y nos fuimos, y me llevó y me intentaba convencer que... ¿Por qué vos decís que es la primera vez que te mintió Cristina? Porque ella intentaba
que yo me olvide de lo que había pasado y que lo que había pasado no había pasado. Te llevó a tomar un helado. Fuimos a tomar un helado. Increíble, allá se portó toma bien mucho dentro de todo, helado. o sea, quiso recomponer de alguna Quiso manera. recomponer. Yo sentí su incomodidad y sentía vergüenza ajena. Yo tenía 7 años y sentía vergüenza ajena por la situación porque ella estaba muy nerviosa y sentía su incomodidad. Pero ella me intentaba convencer que lo que yo había visto y lo que había escuchado no era. ¿Pero qué le real. tiraba? No lo sé qué tiraban. Yo Cenicero, sentía que lo se veía. tiraban cosas, y se Néstor a rompían ella. cosas. No sé quién a quién. Sé que se tiraban cosas por los ruidos, pero los insultos eran mutuos. Cuando pasan delante nuestro y van hacia el quincho, se insultaban de ida y de vuelta, ¿no? ¿Y tu papá, que lo conocía Néstor, que eran amigos, en algún momento esa relación se rompe? Sí. Mi papá realmente eran muy amigos, él creía mucho en él, como muchísima gente en Santa Cruz. Porque vos pensás lo siguiente, él realmente irrumpe en la política de Santa Cruz en un momento importante, en un momento clave y determinante. Primero que yo ahí muestro y explico en el libro que absolutamente nada fue librado al azar, estaba todo pensado. Él empezó en la política desde los márgenes de la política, por fuera de cualquier espacio político y de cualquier institución. De hecho, el ámbito que crea para poder disputar la intendencia borra todos los símbolos del PJ. Es decir, no fue el partido justicialista, eran partidos vecinales. Él hablaba allí, hizo pie en los pioneros de Santa Cruz, porque hay una distinción entre los NIC, que son nacidos y criados, o los venidos y quedados, como dicen, ¿no? Y hace pie también en la comunidad chilena, que es muy grande. En esa primera experiencia política, quien más lo ayuda es Rudy Ulloa. Rudy, chileno, hijo de una mujer chilena que ella trabajaba en el estudio jurídico de él, haciendo limpieza, y él llevaba diarios, porque él lo que hacía era eso, se gana la confianza de Néstor. Néstor nunca manejó, siempre manejaba, hacía de chofer Recordemos Rudy Ulloa. que luego la fortuna, ¿no es cierto? Que se Nunca descubrió. manejó un auto, pero no sabía manejar. No sabe manejar. Y bueno, y generan mucha confianza, y quien lo ayuda a meterse dentro de lo que era el barrio del Carmen, donde vivía Rudy, donde estaba la mayor cantidad de gente chilena, tanto ahí como en el barrio Belgrano, es Rudy Ulloa, pero también mi papá. Y él hablaba de la transversalidad. De esa forma cooptó personas de diferentes espacios políticos, porque él, al borrar cualquier tipo de simbología partidaria, lo que hacía era tratar de cooptar la voluntad de todos. Y él planteaba la reconversión económica de la provincia y la matriz productiva de la provincia. Pensemos Santa Cruz. Santa Cruz tiene varias características, motivo por el cual el kirchnerismo pudo lograr ser lo que fue. Primero, la conformación aluvional, es decir, es una provincia que tiene características interesantes. Primero, la segunda provincia en extensión territorial de la Argentina, con menos de un habitante por kilómetro cuadrado, con el ingreso per cápita más alto histórico, a diferencia de cualquier otra provincia del país, y con riqueza natural extraordinaria. Éramos los primeros abastecedores de petróleo y de gas, con las mayores reservas de petróleo y de gas. ¿Por qué vos mencionás que estaban todos endeudados, que todos trabajaban con el descubierto que tenían con el Era banco? el Far West Santa Cruz. Santa Cruz fue una de las últimas provincias que se incorpora al territorio nacional. Nosotros estamos a casi 3.000 kilómetros de la capital. Y eso hacía, por la cuestión pionera, ¿sabes lo que significa ser un pionero? La mayoría eran ingleses, españoles, croatas, como mi familia, bueno, chilenos. Muchos venían en barco, bajaron en Puerto San Julián, ahí, como en el caso de mi abuelo, los tiraron en el agua y empezaron. Y cada uno ponía un palito acá y decía, esto es mi tierra, esto es mío. Tiraba la piedra y donde caía la piedra. Donde caía la piedra, pero eso es así. Entonces había más usos y costumbres que reglas, leyes y normas. Pero ¿cuál era el momento económico quiero ir a la anécdota, porque es muy fuerte la pelea con tu papá. Vos decís que tu papá, frente a estos problemas económicos, por el endeudamiento casi obligado que tenía, porque era el sistema con el que se estaba manejando la producción allí en Santa Cruz, siendo Néstor intendente, va y se sienta y le plantea su problema.
¿Gobernador era? Sí, Gobernador. ya era gobernador. Ya era gobernador. Va y le plantea su problema económico como amigo, digamos, Sí, el ¿no? tema es así. El Banco Santa Cruz, el Banco de la Provincia de Santa Cruz, que debería estar intervenido, yo esto lo repito y lo digo incansablemente, es el banco de Néstor Kirchner. Es el banco de Cristina Kirchner. El Banco Santa Cruz es de Kirchner. Pero esto no es una cosa, una interpretación mía. Esto es un hecho fáctico. Un dato fáctico. Cuando privatizan el Banco Santa Cruz, ¿qué es lo que hace Néstor Kirchner? Antes de él asumir la gobernación de la provincia de Santa Cruz, él ya era intendente, le pregunta a alguien, ¿tenemos a alguien para poner en el banco? Y está el negrito, le decían, que está en el Banco Nación, que es una persona de confianza. Metieron el Banco Santa Cruz. Va al Banco Santa Cruz y lo primero que le pide, él siendo intendente, a Lázaro Báez, dame todo el listado de los deudores del banco. El banco oficiaba como una cueva. Era una casa, era un lugar de préstamo de plata sin respaldo. Todos se manejaban al descubierto. Claro. Era vos te sentabas con el gerente del banco y de palabra y acordabas, bueno, mira, tanto y ya voy a ir viendo cómo te voy pagando. Una financiera, digamos. Era una financiera. Así se manejaba el banco de la provincia de Santa Cruz. Cuando privatizan, había una cartera de deudores enorme. Enorme. Recordemos también el año, hiperinflación era un desastre. En el banco residual va Lázaro Báez. Y en rentas va San Felice. Eso hace Néstor. Cuando Néstor asume la gobernación, una de las primeras medidas es la privatización del Banco Santa Cruz, entidad financiera de la provincia. Es decir, el Banco Santa Cruz es la entidad que paga los salarios activos y pasivos de la provincia de Santa Cruz. Y le dice a Lázaro, dame el listado de los deudores. Y así fue llamando uno a uno y lo fue extorsionando uno a uno y fue fundiendo uno a uno. La provincia de Santa Cruz en ese momento tenía independencia económica, porque en función y en virtud de lo que era la explotación petrolera y minera, había muchos empresarios que trabajaban alrededor de eso, pero además fundamentalmente la ganadería. Santa Cruz en los años 60 fue la primera exportadora de cabezas de cordero. Claro. 4,5 millones. Para Lázaro cuidaba, idea. ¿no? Decían que Lázaro cuidaba, que se estaba bancado al frío, que por eso se adapta bien a la cárcel. ¿Cómo? No te entiendo. No, me lo contó Nico Winiaski, que Lázaro es el hombre de hielo porque cuidaba corderos a la intemperie en pleno invierno en Santa Cruz. No, Lázaro nunca cuidó ningún cordero. Mariana, hay una cuidaba historia. dinero. Ustedes terminan en Tandil, ¿no? Mi papá. Sí, tu papá. Y es una historia que en Tandil siempre se hablaba, se le decía el sordo Zubik, porque había tenido una pelea con Lupín, con su amigo, que le había costado eso. Sé que es doloroso, pero tal vez es bueno que sepamos qué es lo que le pasó. A eso me refería, ese es el momento de la Bueno, discusión mi papá, que quería llegar. ¿qué pasó? Cuando se privatiza el banco, mi papá era una de las personas que... la empresa de mi padre se llamaba Miguel Ángel Zubik y compañía. Así se llamaba la empresa, como su nombre y apellido. Él la vende a esa empresa, a una persona llamada Celili. Celili fue una persona designada por Néstor Kirchner. Lo mismo que hizo Néstor Kirchner con Gotti, designando a Lázaro interventor, entre comillas, de Gotti, para vaciar la empresa, y después muere, que ahí cuento en el libro también eso, hace lo mismo con la empresa de mi papá. ¿Pero por qué? Mi papá era una persona muy influyente en Santa Cruz, en Río Gallegos. Él era presidente de la Cámara de Comercio, había fundado la Federación de Cámaras de Comercio, él nucleaba todo el sector privado, porque realmente le había creído en esto de la reconversión productiva y la matriz económica. Entonces él convocaba a todo ese sector. Y Néstor estaba medio, no le gustaba mucho esa idea, porque el divide y reinará siempre fue una política que llevó adelante perfectamente, y lo que él quería era fundir al sector privado. De hecho, él asume con 12.000 empleados públicos y se va con 75.000 empleados públicos de la provincia. Y a mi papá le ofrece, cuando Néstor asume la primera gobernación, le ofrece ser candidato a intendente. Y mi papá se niega, le dice, no, mira, yo siempre te voy a acompañar y te voy a ayudar, pero no, yo me voy a mantener en el sector privado, que es realmente lo que creo y de lo que te voy a acompañar. Mi papá se termina fundiendo y bueno, y lo va a ver a Néstor para pedirle, porque en ese momento empezó la persecución, porque mi papá cometió el error de ir a advertirle del primer millón de Néstor. El primer millón de Néstor fue en servicios públicos.
Servicios Públicos, una Lascano se llamaba, Tito Lascano, ¿no es cierto? Tito Lascano, se roba literalmente así, 1 millón y se lo lleva a la casa. ¿En bolso? Sí, en plata. Entonces mi papá va y le dice, escuchá, Néstor, están robando en Servicios Públicos. Y Néstor se da cuenta que no entendió nada, que no es que están robando, sino que estamos robando, ¿no? Ahora, Mariana, eso es una costumbre, me parece, del kirchnerismo, y por ahí yo, tomando lo que decía Mariana al principio, del anecdotario, hay mucho anecdotario del kirchnerismo. Desde que alguien un día entró a Olivos y encontró en una sala una parva de plata así que no se sabía ni qué era, cuando muere Néstor empiezan a aparecer un montón de anécdotas. ¿Vos tenés alguna de estas anécdotas de Kirchner con la plata, de ese gestito de él haciendo de la caja fuerte así? Del vínculo directo de ellos, de ese amor y esa obsesión por el dinero. Pero eso no lo tengo, yo lo tienen todos los santacruceños, bueno, todos los riogalleguenses. Pero contale a los que están mirando ahora alguna muy jugosa que no sepamos. No, que no sepamos, yo creo que se ha contado. Él cobraba los alquileres y se ponía toda la plata de los alquileres en los bolsillos. Pero esto es verdad, iba a la mesa del odio que se llamaba, que era en el café del Hotel Santa Cruz, que ahí hay una mesa que tiene una placa con el nombre de él. En la mesa del odio se reunían, que está en la ventana, y él iba con los bolsillos llenos de plata de los alquileres que había cobrado, porque le encantaba tener el dinero encima, pero no es que él te pagaba un café. De hecho, todo el mundo decía que Néstor nunca te pagaba siquiera un café, ¿no? Claro. La fascinación que él tenía por el dinero físico era absolutamente real. De hecho, Lázaro en un cumpleaños le regala un contador de billetes y él lo cuenta. ¿Regalo de cumpleaños? ¿Sí? Eso es para un museo. Pero él lo cuenta, esto pero... está ahí. Y Néstor además lo cuenta, miren lo que me regaló el negro, Pero te puedo que era un contador de billetes. Tengo una pregunta de precuela, antes de que sea intendente de Río Gallegos. Cuando estaban los militares, se sentaban a comer, ¿eran de los argentinos que no sabían nada de lo que estaba pasando o estaban ideologizados y no hacían nada? O sea, aplicaban 1050 y se llenaban de plata porque tenían un proyecto de poder. La verdad de Néstor sobre los militares y la personalidad de ella y él mucho antes de todo lo que conocimos. O sea, ¿mandaba a Néstor o ella ya tenía su personalidad? Ellos han sido, yo miraba por televisión cuando ellos hablaban de los derechos humanos y cuando descuelga ese cuadro, fueron profanadores de causas nobles. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner deliraban por el poder y en Santa Cruz el poder eran los militares. ¿Por qué eran los militares? Santa Cruz se desarrolló, la mayoría de las localidades, alrededor de destacamentos del regimiento, de regimientos. Río Gallegos lo es. De hecho, la mayor parte de las tierras de Río Gallegos son militares. Todos los barrios son militares. Ustedes saben, por el tema de litigios con los hielos continentales, la guerra con Chile y con Malvinas, la base de la guerra de Malvinas, ustedes saben muy bien, fue la provincia de Santa Cruz, exclusivamente Río Gallegos. Comandante Luis Piedrabuena, Rospente, que es decir, la mayoría de las localidades son grandes regimientos. La lógica de lo cotidiano la manejaban los militares. Yo cuento que todos los domingos en Río Gallegos, hasta el día de la fecha, se iza la bandera, se hace el izamiento de la bandera, todos los domingos al mediodía. Y es algo que empezó desde la época de los militares. Y en aquel momento, Néstor Kirchner, intendente, era con desfile de los militares. Y yo me acuerdo que los militares llevaban como una especie de cocina ambulante con chocolate caliente para la gente porque hacía muchísimo frío. Íbamos todos de chicos, nos poníamos lo mejor, hacía mucho frío, pero el domingo al mediodía era parte de las actividades que se hacían en Río Gallegos, ir al desfile los domingos en el izamiento de la bandera. Pero el palo desaparecido nunca apareció en una mesa. Él tuvo una relación y un vínculo inicial con los militares absolutamente íntimo y profundo, a tal punto que el dinero, la primer fortuna de Néstor Kirchner la hace él, siendo palo blanco de los militares. Con Pablo Sancho y con Faltrop. Exactamente. Pablo Sancho, que era el intendente de Río Gallegos del proceso, designado por los militares, él lo va a ver a Pablo Sancho cuando vuelve, que estaban en una situación económica más o menos, y le dice, a ver, ¿qué podemos hacer? Y estaba Finsud, que en ese momento era de una familia muy conocida de allá, familia Argüelles. Y le dice, mirá,
Yo tengo una persona que se llama Faltraco, palo blanco de los militares, que va a comprar Finsud. Pero necesita una mano. Néstor Kirchner, que conocía a esta familia, hace de puente para que Faltraco adquiera Finsud y lo nombra a Néstor Kirchner de apoderado de Finsud. Y a través de Finsud, esta financiera, lavaron dinero de la época de los militares. ¿Y quién fue el que hizo eso? Fue Néstor Carlos Kirchner. Con una cosa que inventaron que se llamaba las preprendas. Las preprendas eran una cosa increíble. Vos comprabas un auto en una concesionaria, que a la sazón la concesionaria era... La Fiat de ahí. De Manzanares. Claro. Victoriano Manzanares, padre de quien está preso en este momento, contador, ¿no es cierto? De los y otra persona más que ahora no me acuerdo el nombre. Eran de Dios, creo también. Inventan las preprendas. Vos ibas por ejemplo, ibas a la concesionaria, decías que querías comprar determinado auto, te prendaban eso, y ibas a la financiera con esa prenda, ¿no? Y el tema es que nunca terminabas de llevar la plata, motivo por el cual se terminaba haciendo una cadena, se simulaba la venta, ¿me explico? Se simulaba la venta y la financiera no entraba ese dinero. Y así simulaban ingresos de dinero, que lo que estaban haciendo, estaban lavando plata de la dictadura. Y luego con la 1050, Néstor Kirchner, que tenía acceso a información privilegiada porque era de la financiera, Cristina llevaba adelante, ella era la que contabilizaba eso porque ella tenía los ficheros de todos los que habían tomado algún tipo de crédito. Y entonces Néstor le pasaba a ella el fichero de las personas que estaban en deuda, y con la 1050 se hicieron en 1 año y medio de 23 propiedades, rematándole las casas a las personas que Pero Cristina era abogada, ¿trabajó como abogada alguna vez, Cristina, esta historia de Ella siempre estuvo en el estudio, nunca firmó ni litigó. Quien firmaba todos los escritos era Chacho Ortiz de Zárate y Néstor Kirchner. ¿Era conocida como la doctora? Le decían la doctora, pero nadie iba a verla para que como abogada, exactamente. Ella llevaba adelante esto, ella conocía las casas de todos, de hecho la casa de una persona en particular, que tenía un piano y ella sabía que había un piano y le remataron el piano y entraron y sacaron el piano. Pilo Acet, la madre de Pilo Acet, entraron a la casa de Pilo y sacaron el televisor, ¿no? Esas cosas, ella parada en la puerta iba marcando las cosas que tenían que sacarle a la gente. ¿Cómo fue el episodio con tu papá cuando él finalmente le va a pedir ayuda a quien hasta entonces era su amigo y terminan a las piñas? Bueno, eso pasó, sí. Mi papá lo va a ver un viernes, creo que 6 de la tarde. Néstor estaba en el despacho. A mi papá le decían el ruso, porque croata, alto, grandote. Los dos nacieron en el 50 y los dos son de Racing. Mi papá fue quien le dijo, le compró los primeros mocasines Guido, lo trajo a Buenos Aires. Sí, eran muy amigos. Eran muy amigos. Bueno, entra al despacho y ya estaban bastante distanciados en ese momento. Mi padre le pide misericordia. Y Néstor se ríe y le dice, bueno, ahora cagate, ¿no? Mi papá, bueno, se empiezan a insultar y se van a las manos. Primero a mi papá les pega, luego Néstor a él. Mi papá de vueltas, Néstor se caen las cosas del escritorio, del despacho. Yo conozco ese despacho, yo he ido siendo muy chica. Y entra el negro Barría, que ya no está más. Que el negro Barría era el secretario privado de Néstor y una persona de mucha confianza, ve la situación. Néstor le dice, bueno, acá no pasó nada, y mi papá se va. Mi papá sabía que luego de ese episodio, y ya venía muy, muy mal, iba a tener que tomar una decisión importante. Néstor ya estaba en su segundo mandato como gobernador de Santa Cruz. Y bueno, mi papá sale de ahí, esto pasó un viernes, y el domingo, yo estaba acá en Buenos Aires, yo estudiaba acá en Buenos Aires, y el domingo él siempre se acostaba a dormir la siesta, se levanta de dormir la siesta y se levanta sordo. Lo que determinaron los médicos
fue que tuvo un infarto en el oído medio, motivo de un estrés emotivo, ¿no? Bueno, mis padres se tuvieron que ir de Santa Cruz con todos mis Nunca más hermanos. volvió a escuchar tu papá. No, mi papá es sordo. Como si hubiera escuchado demasiado, ¿no? Aquel día. Ahora, Sí. Mariana, Eso decían, ¿no? Ahora, mi papá fue muy claro luego de eso. Yo esto te lo relato y lo sé. Yo sabía que algo había pasado, pero nunca hablamos en mi casa de esto. Mi papá dijo, soy un hombre grande, cometí el error, las decisiones fueron mías, decidí mal, la vida continúa. Eso nos dijo a todos. Y se fueron de mi casa, yo tenía 23 años, mi hijo tenía 6 meses, esperaron a que mi hijo tenga más o menos esa edad y me quedé sola en Santa Cruz. Se fueron todos, se fueron mis padres y todos mis hermanos. Mi padre fue el primer perseguido por el kirchnerismo y quedó totalmente en la calle. Se fue con un Renault 11 fundido a Tandil, donde vive ahora él. Ahí volvemos a lo que les preguntaba. Descubrieron, porque además fue un hecho, Mariana se hizo famosa antes que el papá en Tandil, y de golpe todo el mundo empezó a comentar en el ambiente periodístico, el papá de Mariana y vive acá en Tandil, es el sordo, como le decían, pero además lo gracioso es que la gente decía, en ese Fefo Tenaglia, que era uno de los periodistas en ese momento, dice, es el primer tipo que escuché hablar mal de Kirchner en Tandil. O sea, fue como un adelantado. Llevó el antikirchnerismo a Tandil, ¿no? Y fue, claramente, es una persona que es muy querida en la ciudad. Y la personalidad de Cristina con Néstor tan fuerte, porque vos decís que Cristina anotaba los números. Viste que en estos tiempos se habla mucho como que el hombre de los números era Néstor y que a Cristina le gustaba mucho dar discursos en distintos, como una figura más representativa. Los números, Cristina, ¿le gustaban los números? Sí, claro que le gustaban, pero los manejaba él. ahora, Pero pero muerto Néstor, nosotros te contábamos el otro día la anécdota de Néstor que tenía cuernitos como este y tenía todo anotado y que cuando muere Cristina agarra y empieza a revisar y empieza a llamar uno por uno. No pudo agarrar ese cuaderno ella. ¿Por qué no? Yo lo cuento eso. ¿Por qué no? De hecho, te voy a contar algo. Cuando muere Néstor, Rudy Ulloa, por intermedio de una persona, me cita para preguntarme si yo sabía dónde tenía Daniel Muñoz el cuaderno. no. Por haberlo investigado. Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor. El que llevaba el cuaderno de Néstor era Daniel Muñoz. ¿Y él se Y lo cuando quedó? muere Néstor, Daniel Muñoz se queda con esa libreta. No era un cuadernito de espiral. Claro, sí. Él tenía un montón de esos cuadernos. Todos esos los guardaba y los tenía y los custodiaba Daniel Muñoz. ¿Y llegó a manos, o sea, de la Nunca familia? llegó a No. manos de ella, por eso ella hace la auditoría. ¿Y qué dice Cristina? Por eso luego le encuentran a Daniel Muñoz todo lo que le encuentran en Miami, que lo denunciamos con Lilita en el 2009, 2010. O sea que ella de alguna manera se sintió robada. Le soltó la Claro. mano. ¿Cierto? Ella María- quería esa libreta y Daniel Muñoz se la había llevado, la tenía él. Perdóname, Nunca Cata, se la dio. que te Sí, sí, interrumpa, sí. pero no me quiero ir de acá porque hay un relato con respecto a la muerte de Néstor que refuta un poco todo lo que escuchamos siempre de que había pasado ese día, ¿no? El preciso día en que muere Néstor Kirchner. ¿Qué fue lo que vos conocés? ¿Qué fue lo que escuchaste? Se hablaron demasiadas cosas. Que lo contás muy Viste, bien en el libro, hay pero me como gustaría que lo mucho, relates. hubo un montón mitos alrededor de la muerte de Néstor Kirchner que fueron, creo, alimentados porque fue velado a cajón cerrado. Entonces todos echaron a volar la imaginación. Hay un velatorio a cajón abierto para íntimos. No. ¿No? Lo que sucedió fue así. Yo me enteré casi una de las primeras personas. ¿Cómo te enteraste? Me llamaron por teléfono, estaba durmiendo, me llamaron por teléfono, 7 de la mañana. Sonaba el teléfono, sonaba el teléfono, sonaba el teléfono. Atiendo el teléfono y era mi cuñado. Eduardo no estaba en España. Pensé que le había pasado algo a mis suegros. Me dice, no, quédate tranquila, no es eso. Me dice, Néstor se murió. Está totalmente loco. ¿Qué estás diciendo? Me dice, a él le cuenta Sergio Gotti. ¿Quién es? El Recordanos. Sergio Gotti, El hijo de hijo Fausto Gotti, que después socio vamos a de hablar Lázaro ahora, que murió de una manera que se lo cuenta Lázaro. bastante extraña. Y quería que le digas a Eduardo, le digo, Eduardo está en España, había una diferencia horaria y qué sé yo, le digo, pero me dice, te estoy diciendo que murió de un infarto.
El horario de defunción, creo, es 9:15. En realidad murió mucho antes. Como murió en la casa, efectivamente lo que tuvo fue un infarto masivo, no hubo otra cosa. Le hicieron reanimación en la casa, porque había un médico presidencial, no estaba en ese momento su médico de toda la vida, porque Luis ya estaba harto de tener un paciente tan rebelde, y él le había dicho, mira, vos tenés tu pronóstico, es lo que vos tenés, tu patología, perdón, es PAN vascular severo. Y tenés que tener una vida tranquila, y le dijo, según lo que relató, tenés que estar en bata y pantuflas, para que te des una idea, disfruta de una vida tranquila. Imposible. Nunca lo hizo, ¿no? De hecho, cuando él va al acto en el Boxing Club, fue una cosa impresionante. Vos los veías arriba del escenario y decías, esta persona se puede mantener en pie. Bueno, a la semana creo que se produce la muerte de Néstor Kirchner. Bueno, Néstor muere ahí, le hacen la reanimación. Ella no quería que lo lleven al hospital. Luego de un rato largo, la convencen, viene la ambulancia, lo cargan, lo llevan al hospital, ingresa al hospital, le vuelven a hacer la reanimación, porque es parte del protocolo, y ahí ponen fecha, el horario de defunción, porque si él hubiese muerto en la casa, iba a una autopsia. Pero Mariana, ¿es verdad que ella dice, no me dejes sola, lo insulta cuando él ya había fallecido y le dice, no me dejes sola con este quilombo, cito tus palabras? Ella gritó eso todo el tiempo. Estaba como en una crisis de nervios. ¿Y quién la contenía ahí en ese momento? Varias personas habían. Varias personas. ¿Quiénes estaban? No puedo decir mucho porque revelo... Tus fuentes. Y claro. es libre asociación plantear la charla que tuvo con Moyano por teléfono, que se pelea. Todo eso no lo sé, no tengo forma de respaldarlo. Hay versiones sobre eso, pero eso no lo sé. La verdad, no lo sé. Mariana, entonces, ¿qué sucede? Vuelve a la casa, ella le hace poner la camisa celeste, el blazer, los mocasines y qué sé yo, pero bueno, lo acuestan en la cama con la almohada, y estuvo un tiempo largo así, y lo que se produce, según lo que me contaba el médico, es algo denominado rigor mortis. Entonces, ellos lo intentaban poner en el cajón y decían que era por la altura. No entraba, era por la altura. No era un problema de altura. Era un problema de la posición en la que estaba, porque le habían puesto una almohada en la cama. Bueno, intentan, traen un cajón, traen otro, hasta que Bonomo llega a la casa y practica esto que relató en el libro para que pueda ingresar en el cajón, que es algo que se hace, que lo hacen, es una práctica que se hace, ¿no? Cuando hay rigor mortis, para poder ingresar a alguien en el cajón. Nosotros contábamos que la última noche Néstor estuvo con Lázaro, estuvo toda la última noche con Lázaro tomando whisky hasta cualquier hora, que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Una persona que no se podía mantener en pie, que estaba blanca y estaba tomando whisky. ¿Esto era habitual, el Lázaro, hasta el amigo de la vida hasta el último minuto con él, hasta su muerte? Sí, Lázaro y Rudy. De hecho, Rudy tuvo una crisis nerviosa cuando se entera y terminó internado. Estaba absolutamente devastado. Lázaro y Rudy eran las dos personas que yo vi que estaban absolutamente devastadas con la muerte de él. Pero eran las dos personas que estaban con él hasta que él se dormía. ¿Y Máximo dónde estaba? Dormía poco, dormía muy poco, pero él tenía siempre estas personas a mano, como lo tenía Daniel Muñoz. Claro. Daniel Muñoz lo esperaba afuera de la puerta del cuarto, y él se despertaba y él tenía que estar parado ahí y darle el agua mineral o el diario, o lo que él necesitaba. Pero vos decís que ellos estaban devastados. ¿Cristina no estaba devastada? ¿Vos la diferenciás el sentimiento de Cristina ante la muerte de Néstor? No puedo... es muy difícil tratar de interpretar eso. Yo conocí cómo se trataban, pero la verdad es que yo puedo relatar esto que sé, luego interpretar realmente lo que ella sintió. Y que seguramente solamente ella lo sabe, ¿no? Son momentos en donde ni siquiera las reacciones corresponden a los sentimientos. Yo te quería preguntar por Rudy Ulloa, porque vos recién lo mencionabas como una de las personas más cercanas, junto con Lázaro Báez. ¿Por qué Cristina no lo quería? Rudy era la persona, el confidente de Néstor.
Rudy es Rudy gracias a Néstor, igual que Lázaro Báez. Rudy, como yo te conté, lo ayudó mucho en la primera campaña, lo ayudó con el sector de la comunidad chilena, pero era una persona que se enfrentaba a él, era la única persona. Él le puso el nombre Lupín. Le decía Lupín a Néstor y la bruja a Cristina. Pero no solo él, allá la mayoría la llamaban Castro, el así. boxeador, le decía Lupo también. Lupo, sí, el Lupo, Lupín. Lo que pasa que en esto de ser confidente, en aquel momento Néstor le gustaba mucho más salir. En Río Gallegos, además, hay temas que se desarrollan en el libro que yo te explicaba, motivo por el cual el kirchnerismo se pudo desarrollar, que tiene que ver con un tema cultural. No sé si ustedes recuerdan cuando la Alameda hace cerrar los prostíbulos en Que eran las casitas. Allá. Bueno, esto es así. Al lado de los asentamientos de los regimientos y de los destacamentos petroleros y mineros, alrededor de eso habían lo que llamaban garitas, Sí. que eran prostíbulos. Sí, Vos son tenías los pozos petroleros y alrededor de eso prostíbulos. Y te doy nombres: Puerto Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Puerto Deseado, que es Puerto San Julián, Río Gallegos. No es que hay uno o dos, Claro. son muchísima Sí, sí. cantidad. Y en Río Gallegos directamente había un barrio. Sí. Y era parte del circuito turístico de Río Gallegos. Vos ibas a Río Gallegos y decían, ay, vamos a las casitas, se llamaba. Primero estaba en el barrio Belgrano y luego se traslada a la calle Asturias al final. Y ahí se arma todo este barrio con prostíbulos. Y era habitual, y te diría que casi todo el mundo visitaba estos lugares por una copa, o había mujeres que bailaban y otros, bueno, accedían a otro tipo de servicios. ¿Néstor iba ahí? Sí, todos iban. Sí, claro, Todo el ¿eh? mundo iba. No es que era solamente esta persona. De hecho, muchos de los chicos de mi generación Debutaban ahí. se iniciaban en esos lugares y los padres los llevaban a esos lugares. Esto era Pero Néstor cultural. Iba Pero cuando eso estaban creo que era todo separados. el interior. No, él iba como iban muchas otras personas y hasta a veces iban en parejas. Porque Pero habían Cristina no shows, iba, porque sí. habían guitarreadas, porque habían... ¿Pero Era un a Cristina ámbito... le gustaba esto? O No. sea, No, no, y ahí, tenía- bueno, él pasaba mucho tiempo con Rudy. Pero vos decís Rudy, pero también corrió a Debido, o sea, todo lo que era el ala íntima de él, volaron todos. Sí. sí. ¿Por qué? O sea, todos sabían, se iban todos juntos a las casitas. No era solamente, no era un tema, no era eso, porque no era realmente lo que a ella le ¿Qué preocupaba. sentía? ¿Que le escondían algo? Exacto, así es. Ella siempre sintió que las cosas se las pasaban filtradas. ¿Y era así? Algunas cosas sí y otras no. Ellos Ella con- siempre tuvo mucha paranoia respecto a eso. Ellos La realidad es competían que por quien el poder. detentó el poder y manejaba toda la información y la centralizaba era él. Pero Mariana, ellos competían por el poder. Sí, ¿Y cómo era Ella, o sea, ella nunca pudo tener el poder que tuvo sí él lo tuvo cuando él murió. recién ahí. ¿Y cuándo Exactamente. empezaron a estar mal ellos, Mariana, como pareja, digamos? Porque- Bueno, es que la lógica de vínculo siempre fue esa. No es que hubo un inicio en no, algún no momento. estuvieron bien nunca. Tenían una lógica, Una relación una así, relación sí. que te puedo decir patológica, donde la violencia era una característica. Bueno, en el trato. siempre se en- contó que en- Néstor era de golpear a las personas cuando... No, eso es real. No, a vos todo el contás mundo. una anécdota tremenda A todo el mundo. cuando lo golpea al gobernador. A Carlos Sancho. Claro, bajando del avión. Pero lo sentó. Lo Dice que baja del sentó. avión. ¿Cómo fue eso? Baja del avión, Néstor Baja, llegando. viene en el tango, él iba todos los viernes, estaba en este momento la situación del conflicto docente, había renunciado Sergio Acevedo porque Néstor Kirchner le tira un muerto, que fue Sayago, y eso lo armaron. Y yo recuerdo esto, porque además de haber charlado con Sergio Acevedo, que decía, me van a tirar un muerto, y efectivamente Sergio así Acevedo fue. que nunca más se lo vio por ningún lado. Nunca más. Quedó devastado Sergio Fue Acevedo. director de la CIDE en una época Sí. también. Lo destruyeron a Sergio Acevedo, es una persona que la destruyeron en todos los aspectos. Sergio Acevedo estaba con Alicia Carrió, yo me acuerdo de eso. Y bueno, baja el tango ese viernes y Carlos Sancho había hecho una declaración un poco, le dicen el pavo Sancho. No tenía mucha habilidad
en casi nada, diría yo. Dialéctica. Por eso Bueno, llegó. y por esas cosas de la vida renuncia Sergio Acevedo y queda el pavo Sancho de gobernador y se mandaba un moco tras otro, esto es cierto. Baja Néstor de la escalera, del avión. tango, y todos decían, cuando Néstor cierra un ojo, agárrate. Venía con el ojo cerrado. Venía con el ojo cerrado. Y Carlos Sancho parado en la plataforma. El resto ya sabía, así que esperaron a que él baje. Bajaban muy de atrás. Bajó Daniel Muñoz, estaba Raúl Copetti, estaba Roberto, no me acuerdo ahora el apellido, que era el que manejaba la parte de protocolo de Presidencia de la Nación. Estaban personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Lo ve a Carlos Sancho. Carlos hace este gesto como para abrazarlo y Néstor lo sentó de una cachetada. Pero no es que se cayó al piso, pero quedó ahí tirado. Néstor se subió a la camioneta con Copetti y con Muñoz y se fue. Y este hombre lo tuvieron que ir a buscar. ¿Y ¿Te en puedo qué volver a hacer hace una la pregunta gente? de las casitas? Cuando ¿Él ya era intendente? Sí, ¿Cómo siendo intendente de Río Gallegos? sí, sí, claro. Con una mujer como Cristina, con su personalidad, ¿se dejaba ver con los muchachos? ¿Con las Eso coperas? era Pero vos tenés que saber que era, como yo te tolerado en contaba, todo- es todo un el tema, era un interior. tema cultural. Claro, es un tema cultural. Había sea, consenso social sobre eso. Pero no había enojo Era de parte Cristina. de la cultura ya, no era que era una cosa excepcional. Y pero a Rudy lo borra por eso, decís. Lo borra por eso y por otras cosas también que tienen que ver con la intimidad en el trato y el vínculo, de cosas que ella no aceptaba, por supuesto. Ahí tendría que estar Quiroga también como parte. Exactamente. La presencia de Quiroga generaba Sí, tensión. muchas tensiones. Ahora, recién Noé te preguntaba la competencia del poder entre ellos y pasa una cosa que es cuando Cristina asume por primera vez como presidenta, la relación de Néstor, que dice que se va a un café literario, es mentira y él está muy activo. Incluso hasta circulaba un sobrenombre muy duro que le decía a él de no hablen con ella, sino conmigo. ¿Cómo fue ese momento en el cual Cristina era presidenta, pero el poder lo seguía teniendo Néstor en el día a día? Fue demencial eso. ¿Por qué? Y porque cuando muere Néstor todos se preguntaban quién la iba a manejar, quién la iba a contener cuando a ella le agarraban esos brotes de histeria. ¿Y quién fue que la contuvo? Parrilli. Nadie. No, Zanini en una Ella época, ¿no? sola, por primera vez, empezó a comprender que había llegado su momento. Y vieron lo que vieron, y eso significó el 54% de los votos. Pero la versión de que se llevaban mal en el primer año, porque él no encontraba su lugar, y que lo encuentra en el segundo año. Es una verdad, y que hasta se armó una oficina en Olivos donde recibía punteros, intendentes, y ahí recuperó la felicidad. Sí, es verdad. Porque él volvía. Él era el próximo candidato. Por eso ella fue candidata a presidenta. Ella Mariana. sabía que tenía una transición. Retomo un poquito lo de Noé y lo de Pablo con respecto a la lucha de poder y al rol que empieza a ocupar Cristina una vez que muere Néstor, ¿no? Esto que vos decís que un poco comprende el lugar que ocupa y hasta puede ayudarse a sí misma, ¿no? A llevarlo adelante. ¿Qué rol empieza a ocupar Máximo ahí en la vida de ellos? Porque hasta ese momento Máximo, digamos, no tenía un rol político. No tenía un rol de nada. Ya estaba la Play. No tenía absolutamente Cobraba ningún los rol. alquileres, ¿no? Era como una... A ver, se ocupaba del negocio familiar. como era un chico que tenía ciertos conflictos y situaciones de conducta difíciles, fue el primer chico que se rateó del jardín. Del jardín. Del jardín. Y íbamos al mismo colegio. Yo, yo estaba en primero, creo, de la escuela Juan Pablo VI, medio caño, le decían, por el techo, que era curvo así como un iglú por el tema de la nieve. Ese colegio, que ahora está el Conservatorio de Música, estaba a casa y media de la casa de mi tía, Mecha, Mercedes, mi madrina. Entonces, mi mamá a veces me buscaba a mi tía o mi mamá y me iba a tomar la merienda a la casa de mi tía. Y Máximo sabía que estaba en la casa de mi tía ahí. Y le toca la puerta a mi tía, mi tía abre la puerta y era Máximo, se había rateado del jardín, que tenía 4 años. No lo podían contener, siempre había sido bastante revoltoso. Y no le iba muy bien en el Siempre colegio. tuvo una buena relación con Cristina, con su mamá. Sí, muy buena relación con su mamá. Entonces muere Néstor y de hecho Muere Néstor, él lo vemos físicamente a Máximo en el velorio de Néstor tener una actitud de mucha presencia, ¿no? O sea, de estar ahí manejando la situación. Se podría decir que él reencarna en lo peor de su padre. ¿Por qué lo peor? ¿Por qué lo peor? Sí. Porque Néstor, Máximo no había
en su vida se había metido en una unidad básica, no conocía Santa Cruz, no lo conocía nadie, nunca había tenido roce político, no sabía lo que era ir a puerta o contacto con la gente, estaba total y absolutamente aislado de eso. ¿Pero qué le gustaba? ¿Qué hacía? Nada, el Racing, jugar a las Play, estaba en la inmobiliaria, oficiaba a San Felice de babysitter prácticamente, porque era él quien lo contenía y le daba algún tipo de actividad que era cobrar los alquileres. Eso era absolutamente toda su vida. Tenía un grupo de amigos muy reducido. Prácticamente no salía, ¿no? Es que lo veías en la calle o en algún pub, en algún lugar. Todo lo hacía puertas adentro. ¿Pero Máximo sabía más de los números que la propia Cristina? No sabía absolutamente nada de eso. Cuando decís que era conflictivo de chiquito, digamos, para esta época, ¿también siguió siendo conflictivo y en qué? Sí, lo es. ¿En lo qué? sigue siendo. ¿Qué problemas La verdad tiene? es que se han criado en un ámbito de absoluta delirio, locura y falta de cariño y violencia. Y no era un mal chico. ¿Por qué? Porque no era un mal chico, era un chico... Bueno. Sí, era un buen compañero, mi hermana lo quería mucho, lo ayudaba un montón en el colegio, mi hermana era abanderada, entonces lo ayudaba y lo protegía, porque no era mal chico. ¿Sufrieron violencia, sufrieron violencia por parte de Néstor Destrato y Cristina? ausencia, ¿no? No les daban bola. No. ¿Y cuál es el rol que empieza a ocupar Máximo en la vida de Muere Cristina? Néstor Kirchner y a partir de ahí él entiende que empieza a tener un rol en la vida. Y se empieza a definir en función de la muerte de su padre, como Cristina. Esa es la realidad. Y él en realidad encarna lo peor del padre. Y yo ahí cuento cuando Néstor muere y lo velan en Santa Cruz, al día siguiente él pide el listado en aduana, en migraciones, del paso fronterizo a Monte Aymon, que es de Río Gallegos a Punta Arenas, para ver quiénes se habían ido ese día de Río Gallegos a Punta Arenas y no habían ido al velorio. Y los llamó uno por uno. Y tengo el nombre de las personas a las que llamó. Y los insultó y les preguntaba por qué no habían ido, si era más importante ir a Punta Arenas a comprar un teléfono que estar en el velorio de su padre. Y a partir de allí empezó él a intimidar por teléfono o personalmente y a extorsionar absolutamente a todo el mundo y a manejar ese tipo de cosas y a rodear a su madre con eso. Él fue el que me manda a Rudy para ver si yo podía saber dónde estaba la libreta. Y él personalmente empieza a hacer relevamiento de todo lo que había hecho su padre. ¿Cuál era su relación con la ayuda de Lázaro Báez, por ejemplo? ¿La relación? ¿Tenía la confianza de Lázaro? Tenía mucha confianza con Rudy. Con Lázaro no tenía mucha confianza. No tenía mucho trato. La verdad es que él no tenía mucho trato con mucha gente. Su trato íntimo, muy íntimo, era con Rudy y con San Felice. San Felice no le dabas la información que él quería, porque la realidad es que es una cosa increíble. San Felice no debería estar preso. Pero Mariana... Porque el que hoy maneja el dinero es San Felice. Hasta el día de la fecha, quien le provee el dinero a Cristina Kirchner y quien reparte el dinero es San Felice. ¿Y Florencia no...? No, Florencia siempre se estaba? mantuvo al margen. Ella fue a un colegio, se llamaba el Poplar School, que tuvo un problema con las chicas que como que la dejaban de lado. Era una chica muy inteligente y luego fue al María Auxiliadora. Siempre se mantuvo al margen de absolutamente todo, nunca quiso meterse en la política. Bueno, luego cuando el padre es presidente, en 2003 ella termina aquí sus estudios, pero de Florencia... absolutamente nada que decir. Mariana, pero Máximo, fue ¿cuándo una pasa? víctima de lo que sucedió. Ahora, de Máximo es distinto de lo que fue Máximo a lo que luego se convirtió ¿Pero cómo Máximo. se convierte en ese Máximo? Digo, ¿a partir de qué edad? Digo, ¿por qué es pasar de la nada al todo? No, ¿sabés qué pasa? Mira, acá hay algo que une todo, que se llama resentimiento. Todos lo comparten. Cuando hay un tema que, por eso este libro, a mí me costó bastante empezar a hurgar en todo este tipo de cosas, pero charlando con Lilita y con Gaby, que fue el que me convenció a hacerlo, me decía, mira, flaca, tenés que sentarte, aunque te duela, a plantear, porque acá estamos hablando de un tema sociológico, Ahora vos... de patología social, Pero Mariana... porque estamos hablando de 30 años de kirchnerismo. Sí. Y eso se traspola la lógica de una familia y del trato de una familia a toda una sociedad
a toda una provincia, a prácticas políticas y a toda la nación. Así manejaban Santa Cruz en ese momento. Exacto. Así Entonces, cuando te hablo Cruz. de Máximo y te digo que cuáles son ese tipo de cosas, se trata del resentimiento. Y que es un sentimiento que no lo comparto, pero lo puedo entender, puedo entender que él haya generado resentimiento. Ahora, el kirchnerismo en muchas personas, lo que hizo fue potenciar ese resentimiento, porque la lógica amigo-enemigo es la lógica del resentimiento. Y esa fue la lógica y la estructura política que luego se diseminó en el país. El laboratorio de todo lo que ustedes vivieron fue en Santa Cruz. Y este libro es descriptivo de cómo fue horadando y descomponiendo a una sociedad que era absolutamente unida, que era total y absolutamente cohesionada y que hoy está totalmente destruida. Pero vos, digamos, estás contando cosas, digamos, de las entrañas de la familia, de tu experiencia personal. ¿Cómo se lo tomó Cristina cuando empezaste a hablar de estas cosas que quizás ya no era la corrupción, sino intimidades? ¿Dijo algo? ¿Qué pensás que está pensando? Que empezaste a ventilar quizás secretos muy íntimos de la familia Kirchner. Cristina nunca habló de mí. ¿Por qué? De hecho, revisen, ella ha hablado de muchos referentes políticos. Y ¿Tenía nunca habló de celos? mí. Ni con Parril. ¿Y por qué pensás que no habló nunca de vos? Porque estás increíble. contando cosas de la intimidad que no sabíamos hasta que vos las contaste y, digamos, te conocía de chiquita. ¿Por qué pensás que no lo habla? Bueno, mira, yo vengo de Santa Cruz. Soy una santacruceña. Allá La Plata. La conozco desde muy chica. Encarnamos la antítesis desde la forma de vivir, mi conducta, mi forma de hacer política, y me parece que eso era algo que no le era conveniente. De todas formas, esto lo hago, para mí, como dice Lilita en el prólogo, fue una catarsis, y me parece que nosotros todos creemos que el kirchnerismo se terminó, y realmente estamos equivocados, porque el kirchnerismo ha dejado secuelas y consecuencias profundas en nuestra sociedad, y yo hoy lo veo con la exacerbación absoluta de la intolerancia, con la forma de intentar legitimar el resentimiento, con algunas causas que sí son buenas, pero lo que intentan es tratar de legitimar ese resentimiento. Y me parece que de la única forma que vos podés volver a unir a los argentinos, porque se habla mucho de la grieta, es con dos cosas fundamentales. Primero, que se deje de distorsionar el tema. Recién hablábamos de comparar a Lula y el proceso de Lula con el de Cristina Kirchner o lo que pasa en la Argentina. Y tenemos que entender que sin justicia la grieta no se va a cerrar, porque tienen que pagar por lo que hicieron. Ahora, Mariana, vos Ahora, después... otro tema que es, diría que más difícil, y es el enorme daño cultural que han hecho. Enorme daño cultural, y yo lo veo en Santa Cruz y me duele profundamente. Yo me fui de Santa Cruz, yo vivo acá hace casi 3 años, y yo hace casi 3 años que no puedo volver a mi provincia. Vos después te casaste con Eduardo Costa, un conocido hoy senador radical, y vos pensás que ese resentimiento, esa bronca que le tenían los Kirchner, o Cristina que todavía le tiene, o Alicia Kirchner, tiene que ver también con la unión personal que generó con vos, porque obviamente si se casaron, no sé cuántos años hace de eso. ¿Vos 21 años. 21 años. Sí. ¿Vos pensás que el odio con él no pasa solo porque los desafió políticamente, sino porque se unieron, si él se unió a vos? Es una característica de ambos el resentimiento. Ellos primero lo ejercieron con el club, con los ingleses, con los descendientes de los ingleses, con el campo allá, con los estancieros, con los empresarios y así, ¿no? Es decir, siempre buscaban el eterno enemigo externo, que era el factor de división, y lo que ellos en esto del divide y reinarás ejercieron de forma sistemática. Y bueno, en algún punto alguno de nosotros era ese vehículo, era ese foco para ellos poder justificar la forma de hacer política. ¿Cuándo fue ¿no? el incendio de los supermercados? Bueno, fue en varias veces. Había una cadena de supermercados, ¿no? Que tenía tu marido. Tuvimos 2 incendios. En realidad hubo un primer incendio que fue en el año 2007, que ese sí fue un accidente, porque antes eso era un corralón. Y la verdad fue esta. Néstor Kirchner, cuando asume la presidencia de la Nación, esto no lo conté en el libro, lo llama Eduardo. Habría que revisar en qué momento fue. Él hace un viaje a China con empresarios, Néstor Kirchner. Y le dice a Eduardo, me gustaría que vos vengas conmigo para que muestres el éxito de tu empresa viniendo de Santa Cruz. Un cinismo enorme, porque
venían siendo enemigos de tiempos inmemoriales. No, le dijo Eduardo. Ah, no, le dice. Te di la última oportunidad. Bien. Esto fue año 2003 cuando él asume la presidencia. Cuando se quema el hiper de Río Gallegos, Eduardo lo había inaugurado hacía un año. ¿Por qué modifica el formato? Lo modifica porque él tenía un corralón de materiales de construcción y allá la obra pública era importantísima y no le compraban un solo clavo, porque era de la oposición. Claro. Y quien cartelizaba la obra pública era Lázaro Báez y la orden era a costa nada, absolutamente. Y Eduardo sabía que tenía un techo y que tenía que cambiar el formato para poder salir de la provincia y poder vender su empresa en otro lado porque se iba a fundir. Entonces modifica un corralón en lo que se llama Home Center, que es como el Easy, ¿no? Y para poder sacarlo de Santa Cruz lo lleva a Tierra del Fuego y ahí inicia la diversificación. Abre este hiper y cuando hacen la reforma olvidan un cable que era de la vieja construcción a la nueva, que no estaba dentro del circuito del protocolo de cerrado de todas las llaves. Bueno, eso hizo cortocircuito, se quemó el hiper de Río Gallegos en el año 2006. Y eso fue letal para nosotros. ¿Es verdad que hubo una amenaza de Máximo? Eso fue después. Cuando se quema el hiper, Julio De Vido lo llama a casa y le dijo, sabiendo que la situación era compleja, porque se había quemado el negocio que nos daba independencia económica, para poder enfrentarnos políticamente. Sin independencia económica era imposible enfrentarte a ellos. Julio De Vido lo llama a Eduardo por teléfono a casa y le dice, tendrías que haber aceptado el llamado de Néstor en el 2013, espero que ahora, después de esto que te pasó, te incorpores. Y Eduardo, lejos de eso, lo que hizo fue meterse en política y disputar la gobernación. Ahora, luego sucede lo de la quema del hiper de Caleta Olivia. Eso fue un atentado. Las pericias determinaron que fue un atentado. ¿En qué año fue eso? 2014. 2014, porque después tuvo el hiper de Madryn, Puerto Madryn, que fue al tiempito después, tiraron una bomba molotov en el hiper de Madryn también y lo intentaron quemar. Y días después del hiper de Madryn pasa lo mismo en el hiper de Bahía Blanca. La verdad, Mariana, que es tanto lo que tenés para contar estamos no lo atrapados contar en, más. en el relato. Para eso escribí Está tu el libro. libro. Por eso escribí el libro para cerrar esto. Nos Está faltó el la libro cava que se llama El Origen. Ahí sí, la verdad que Lo de la cava era interesante también. Es Las amantes La de cava Néstor. el día que engañó a todos los periodistas venidos de Buenos Aires. Con el Polar, Vale. el buzo Polar, ¿te acordás? de Lázaro Báez estamos hablando. Bueno, lo que pasa es que tengo a Carmen Barbieri y no la quiero hacer esperar porque está ya en el estudio y enseguida vamos a conversar con ella. Pero bueno, la verdad es que es muy interesante escuchar y sabemos tu lucha, Mariana, y tu valentía frente a muchas de las denuncias que has impulsado. Bueno, y esto es una manera, una catarsis, como te dijo Lilita, y como lo pone en el prólogo, de volcar todo eso, ¿no? Así que aquí está el libro de Mariana Zubik, te agradezco, y bueno, nos queda pendiente un segundo encuentro, porque nos quedó mucho por hablar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un placer Gracias. tenerte con nosotros. Muchas gracias, Mariana Zubik. Bueno, Carmen Barbieri está con nosotros en instantes nada más. Hace mucho que no se la ve, viene de un momento muy difícil, de perder a su mamá, pero bueno, es una guerrera reponiéndose, seguramente con mucha fuerza. Ahora nos va a contar cómo está y qué es lo que está viviendo. Tenemos una pausa, pero creo que llega un poquito a hablar con Carmen antes de la pausa, ¿no? Sí. Perfecto. Momento Bueno, y difícil también le vamos a pero preguntar sobre Fede y Laurita y demás. temporada Parece que ya tiene la exitosa. bendición nuevamente. ¿Cómo? Momento difícil, pero temporada exitosa junto a Fede. Absolutamente. No fue Ay, pero pará, porque entró Sencillita. entró una diosa. Voy a saludarla, le dar un abrazo que te lo debo. Bienvenida, Carmen. Tanto tiempo, Un montón. mucho, demasiado tiempo. Un montón. Yo Me estaba alegra que pensando estés el otro día, acá. ¿cuánto? 2 años hace Un que... montón. ¿Cómo andan todos? Montón. Hola, ¿qué tal? Todo lo que son 2 Hola. años en este país. Imagínate todo lo que pasa Un en año 2 ya años. es. Bueno, Una vida. Me gusta darte este abrazo, Igual. te lo doy Y por te vos agradezco y tanto por tu mamá. tu llamado y todo. Bueno, no me voy a poner a llorar de entrada. No quiero meterte yo, Pero todo tu lo llamado contrario. fue tan tierno, mi mamá te quería tanto, bueno, a vos y a toda tu familia. Nosotros a Vos ya lo ella y sabés. yo, la verdad que
no podía no hacerlo. No, pero fue Lo tan sentí, tierno y lo agradezco sentí. tanto, de verdad. Te quiero. Porque Me estábamos, encanta no que estés estábamos acá. peleadas, pero alejadas, yo por lo menos tomé una distancia. Sí, pero yo no sé me por qué. olvidé. ¿Pero Yo por ya me qué? olvidé, porque cuando Ya las está, ya cosas, pasó. cuando las Ya cosas pasó. son realmente Súper. graves e importantes, no me olvido nunca. Claro, pero Ahora, cuando las cosas no son Apagada. importantes, Está yo bueno ya no eso. sé por qué. me No, olvidé. y aparte, de verdad que no A mí tenía... me llaman, ¿viste? Me llaman Dory, ¿viste? De Buscando a Como el Nemo. pececito. Sí, de la Porque memoria. me olvido, digo, a nadar y Bueno, me olvidé. mejor, porque no era importante. De las cosas que de verdad no son importantes. Y no. lo que es importante son los vínculos verdaderos, que aparecen cuando aparecen las cosas importantes de la vida. Verdad. Y yo cuando pasó eso dije, cuando lo pasó a tu mamá, ni me acordé que estábamos distanciadas, porque yo no estaba distanciada. Entonces dije, la voy a llamar a Carmen y después, bueno, hablando con mi productor, me dice, si no estaba enojada, le digo, no, yo no me acordaba que yo te llamé desde todo el Después amor. de la muerte de mi mamá, todo lo demás es anécdota. Es decir, no es que ningunee a nadie ni le dé importancia a las cosas que de verdad tienen importancia, porque hay cosas menores a lo de mi mamá que tienen importancia. Pero pasa a ser una anécdota, es decir, yo ya el enojo, tengo energía, soy un amor fuerte, pero con la muerte de mi mamá, la mitad de esa energía se hay fue que con mi mamá rearmarse, ¿no? por un tiempo. Por un Entonces la tiempo. otra la uso para trabajar y no, el enojo me quita mucha energía. No, Yo soy no. una mujer, vos me decís algo y te Guerrera, contesto, guerrera para y todo. en este momento estoy en un impasse, ¿viste? Estoy como pasando un momento muy especial. Un duelo, y entonces ¿no? no tengo ni Rearmándote. tiempo ni ganas Haces de discutir. bien. Mira, No. escúchame, Recibí tenía amor. un Todo lo juicio, que tenés que vio el hacer. doctor, tenía un juicio contra el contador, con Santiago Val, contra Santiago Val, contra Tráelo a Val. con Mariano Val, y ¿sabés lo que le dije a la abogada? ¿Me lo podés cerrar el juicio? Vas a tener que garpar. No importa. La paciencia que vos le tuviste a Santiago Val, todos los maridos la querrían. Pero no, pero y era a mí, y era a mí, no, no. Necesitamos una Carmen Marie que te perdone todo. Paciencia y cómo se portó. Y era Santiago así, Val. era Llevaste así. el premio Pero a la dije, por mujer. favor, cerrame puertas. Vení, sentate que no quiero que estés parada, No, que estás mucha- hermosa. Pero no si me demás- ve bien de cuerpo, Sí, pero porque, sí, porque te bomba. cuento. Había dejado de tomar... Mirá lo que es, yo no te lo había sí, visto. mi Frida Kahlo. A ver, se ve ahí. Espectacular, mirá lo que es, A ver, tremendo. ahí está. Esto te debe haber dolido un montón. 5 horas y media me duermo cuando me toco. Yo soy masoquista, me gusta que el dolor, qué sé yo. Tengo varios por acá arriba y todo. Divino, Sí, acá también. tengo uno que tenemos con Fede en común, con mi Mirá. hijo. ¿Dónde estamos? El as de corazón, ahí está, ahí está, ahí Ahí está. está. Ah, para que justo te tapa ahí está. Perfecto. Y ese lo tienen juntos, Santiago. Santiago. Mariana, se va a enojar de nuevo, Mariana. No se vaya, Pórtate Mariana. Bueno, y Santiago, entonces... no digamos dónde lo tiene. No me acuerdo. No, el tema es que durante la enfermedad de mi mamá y la muerte de mi mamá y todo lo que pasé durante todo este verano, porque, claro, todo el mundo dice que yo soy bipolar. Habría que saber bien de qué se trata la bipolaridad, porque me preguntan, ¿estás contenta porque cómo te fue en el teatro? Digo, sí, muy feliz como fue la temporada, teatro lleno. Estoy feliz más que nada por los productores, que no perdieron, que ganaron, que fue una temporada brillante. Y por el otro lado, en la vida Todo privada empañado, estoy muy triste. sí, seguro. Entonces dice, es bipolar, está loca. no. Está triste y está contenta. ¿Pero qué dijiste? Yo aclaro La vida, bien. ¿no? Con sus Para cosas mí la buenas vida y es malas. yo no me he visto así en la vida. Yo para venir a lo de Mariana dije, me voy a vestir de una manera y para la vida de otra. Entonces, si vieras, yo me soy desnudé igual. allá, me saqué las botas de lluvia porque me empapé. Obvio. Y entonces me puse estos zapatos divinos. Epa. Mirá qué lindos son estos zapatos. Lindos, me No son lindos, encantan. tiene una... Mirá, y hay otro tatuaje ahí. Y tengo varios, Tenés sí, un montón sí, de tengo- tatuajes. Yo sabía que estabas tan tatuada, Sí, Carmen. sí. Y ahora me voy a tatuar todo el brazo. Ah, ¿y con qué? Bueno, acá como es el as debajo de la manga, Sí. de ahí empieza Alicia en el País de la Maravilla. Ah, me encanta. Y de acá para acá toda mi Virgen de Guadalupe. Qué lindo. De acá también estoy tatuada. ¿Y algo Y de tu Sugar. mamá? No ¿Vas te voy a a- mostar unos que tengo por acá atrás. Pero no. Ahora la desnudo toda, Carmen. Porque viste que me una se muestra hace todo. una flor Al lado acá, del yo tengo chip. como un vivero. Pero ahora ya no tengo panza, eso te quería decir. Pero para Yo mí había está mal abandonado. eso, porque después, viste, como la prueba, ¿entendés? Y por ahí alguien sabe que tenés ese tatuaje ahí, no significa No, que lo que estás pasa es que con uno esa empieza con persona. una flor y cuando empezás a engordar, ya después el tema es que había dejado de tomar, viste que yo tomo unas pastillas MPK. Sí. Había dejado ¿Y el- todo. y el chip no, ese que cuando te con dejó? lo de mi mamá dejé todo, abandoné, es más, me hice las uñas por vos, todo voy a contar. Ay, qué todo. linda. Hice las uñas, Me Alan, gusta gracias verte Alan, sacado las de ahí de- uñas, el alisado japonés, sí. Ah, muy bien.
Es decir, todo para vos. Estoy de las 9 de la mañana Ay, gracias. para venir acá. Estás No estoy espléndida. mintiendo. Se nota o no. Pero Que sí, estás de espléndida. verdad, no te muestro las uñas de los pies porque me dice los pies, la mano. Bueno, Mamá, me encanta. te estoy porque contando te esto. porque- obligamos a sacarte de ahí. todo. Entonces empecé a tomar la pastilla. Empecé a tomar la pastilla, Bien. pero no hoy. Ya hace un Bien. mes. Y vos sabés cómo me desinfla. Yo parece que estoy haciendo sprayet, ¿viste? Toma esto, a ver cómo le queda la cola. Pero la verdad es cierto, porque me cava, no sé si se ve ahí. Sí, me cava, se me ve. va sacando los Aparte, rollos. este vestido, escúchame, hay que ponerse. Este Y vestido. estoy si antes sin usaba faja. corset, No, que me ponía el corset faja, y me nada. quedaban los pechos de hombrera. ¿Será el ¿viste? chip, Mariana? Claro, porque te aprieta tanto el corset que empiezan a subir los pechos. ¿Será el chip? ¿Eh? El chip que te No, rebaste. la pastilla, no tengo la chip. pastilla. No, solamente AMPK que me deja la cola parada. La piel. La Yo piel. te hago tocar a vos y vos No, contarle no, y a los la cara, hombres. ¿cómo la que no tenés? tengo un hombre. No, es suavecita. Suavecita, provechita. Contarle a la gente No, que de estoy bien verdad. de cuerpo, contarle para que sepa. Espléndida. La verdad, estás muy bien de cara, Pero estás yo fresca. juego un poco porque si no entro en este ritmo de humor Fíjate que allá tengo que tenés yo, mejor luz. entonces porque acá entro con hacemos la algo bien lágrima. Ay, para mira los dos, esta foto. Porque sí, mamá porque y viste yo. que la luz es todo, yo ya lo ¿Viste aprendí. esa foto? Ahí esa foto Ay, con mira. Federico Los tres. Linda esa. y sus dos mujeres en ese momento. Ahora tiene otra mujer hermosa. Y bueno, Ahí el estás con cariño, tu el hermosa cariño que le mamá. tiene. Él respeta mucho a la mujer. Y eso está bueno. ¿Cómo estás llevando este tiempo? Porque es difícil esta etapa de duelo en donde uno no quiere soltar a la persona que se fue, que quiere, que va a seguir siendo parte de la vida de uno, porque uno está lleno, ¿no? de esa persona. Y al mismo tiempo hay que seguir adelante, ¿no? Y hay que dar ese paso. Y da como, es raro lo que voy a decir, pero aquel que haya perdido a alguien muy querido sabe de lo que estoy hablando. Da como culpa dejar de sufrir o dejar de estar mal por la pérdida de alguien cuando uno está tan dolido, ¿no? Mira, yo tengo un amigo, de tantos amigos, ¿no? Oscar, a volar con Oscar, que es mi agente de viaje, que tiene un hijo que se llama Brian, que hace poco perdió a su mamá. Para mí es poco, 2 años, 1 año, sí, 2 años. Y fuimos a festejar la Nochebuena, las 2 fechas. Y una de las fechas ellos tienen una piscina, y entonces hacía calor y los primos la tiraban a la piscina. Hacía 1 año que había muerto la madre, todavía no se había cumplido el año. Y vos sabés que fue y le dijo al padre, Brian, capaz que estoy cometiendo una infidencia, Brian se va a enojar, o espero que no, porque es un divino. Le dijo al papá, estoy divirtiéndome y estoy sintiéndome feliz. Está mal, papá. Claro. Y eso lo siento yo también, porque uno tiene como una culpa de ese. Es raro, ¿viste? Es decir, difícil nunca lo decirlo. voy a olvidar, porque yo creo que la muerte es el olvido. La única muerte es el olvido. Cuando vos Exacto. recordás a alguien que se fue, Siempre está con mi vos. papá lo recuerdo todos los días, siempre por algo, o por algo que hacía mal, o cosas maravillosas, o por un humor, o en el teatro lo nombro todo el tiempo. Entonces yo creo que es la única manera de tener vivo a un ser querido. Absolutamente. El tema de soltar, que dijiste la palabra justa, que me pegó así, porque todas mis amigas me dicen, tenés que soltar. Y va a ser difícil que suelte a mi mamá. El tiempo ayuda, ¿no, Carmen? Es como que hay que darle tiempo. Ayer se cumplió en 2 meses. Es muy poquito. Es muy poco para alguien que estaba tan cerca tuyo. Es muy Demasiado. difícil. Sí. Te llamaba por teléfono, me llamaba a mí, ¿viste? Te llamaba a vos, Sí. llamaba a la Calabró y estaba atenta, si dicen algo de mi hija. Entonces, Con vos esa te sen- energía que, viste, ocupaba mucho lugar. Entonces Sí, queda un ocupaba vacío lugar, enorme. hinchaba mucho las pelotas, voy a decir la verdad, como buena madre. Pero a las 9 de la mañana sonaba el teléfono y yo sabía que era ella. Entonces, ya de entrada, escúchame, ¿ya amaneciste? No, bueno, no importa. Quiero saber cómo estás, cómo Esa te fue energía. anoche. Una mujer que estaba presente, que peleaba con su nieto porque no la iba a ver. Ahora vamos o a porque hablar de eso también. Peleaba mucho, pero lo amaba profundamente. Él Vamos a nunca dejar sabrá que cómo te la recompongas amó. un poquito, Carmen, que nos vamos a la pausa, así después podemos charlar tranquilas, no la quiero interrumpir. Así que nos vamos a una pausa y enseguida volvemos y seguimos Y con Carmen una charlando de cariño, todo. por favor. Aquí estamos de regreso. Bueno, estamos con Carmen Barbieri, estuvimos charlando ahí Recuperada, en el corte. recuperada. Estuvimos charlando un poco, recordando algunas anécdotas y bueno, poniéndonos al día
con las cosas. Así que ahora vamos a contarle un poco a la gente. A mí me encanta charlar con Carmen porque para mí, Carmen, vos sos, yo te digo una guerrera, pero sos una persona que sos como una sobreviviente de todo, ¿viste? Sí, me encanta. Tenés una energía que va para adelante. Soy como si fuese la hija de China Zorrilla. Siempre tengo anécdotas para contar. De todo, de todo. Estamos hablando de la casa de mis abuelos en Mar del Plata, que Carmen ha venido tantas veces. Divina la casa de tu abuelo. Que ya la vendimos, esa casa, Claro. bueno, estaba tan abandonada y me estaba contando que estaba linda. Ahora seguimos charlando. Hoy vamos a sortear 2 pares de entradas para que mañana puedan ir a disfrutar de Amaluna, el show de Cirque du Soleil. Antes de su despedida de Buenos Aires, no se pierdan de vivir un espectáculo increíble en familia. Amaluna, un show donde la magia cobra vida. Entra a nuestro Twitter y con el hashtag sorteo DDM, contanos por qué tenés que ir. El que más retweets tenga se va a llevar un par de entradas para Amaluna. Me encanta. O sea, la gente tuitea y el que tenga más retweets se va a ver Cirque du Soleil. Me encantó. ¿Te gusta tarjetear? Entonces pedí ahora la tarjeta de crédito Efectivo Sí. Acá la tengo, llamando al 0800-333-3933 o entrando a www.efectivosí.com.ar. Con Efectivo Sí podés comprar todo eso que querés. Muchas gracias, Efectivo Sí. Bueno, enseguida charlamos con Carmen, que se va de viaje, también me estaba contando, muy bien, hay que aire fresco. Ahora, a mí me gusta charlar de esto también porque hay un montón de gente del otro lado que se identifica con vos, que ha pasado cosas similares y bueno, le gusta escuchar cómo la va llevando, ¿viste? Bien, nadie tiene el secreto, nadie tiene una fórmula, pero bueno, a todos nos pasa lo mismo, finalmente Pero somos te todos aconsejan iguales. y uno tiene que escuchar. Tiene que escuchar, es así. Ya está en boca de todos. Se acerca el evento más importante del fútbol. Disfrutalo con la mejor tecnología y electrodomésticos de Musimundo. Musi, evoluciona tu pasión, mirá. Vení a Musimundo y soñá en grande. Aprovecha esta promo exclusiva de 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores televisores, heladeras, lavarropas y cocinas seleccionadas. Dale, Musi, evoluciona tus días. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Cada día elegimos deseos, sueños, vínculos, elegimos una mirada, una caricia, pequeños gestos de amor. Cuando elegimos IBES menos odio, elegimos dar más amor. IBES, mirá. Más amor, menos odio. Cuando elegís IBES menos odio, elegís dar más amor. IBES. Muchas gracias, IBES. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos y charlamos de todo con Carmen Barbieri. Ya venimos. Aquí estamos de regreso, está Carmen Barbieri con nosotros. Ay, me quedo sin tiempo, estoy toda apurada y hablo más en el corte con Carmen que al aire. Sí. No pararon. Todo lo que hablamos No es pararon. maravilloso, me hubiera encantado estar al aire en el corte. Es un amor, Carmen, hablar con vos me alimenta, Carmen. Tenemos aparte tanto en común familiarmente, sí. ¿no es cierto? Si deseas conquistar a la persona que te gusta, si necesitas ese detalle que te permita reconciliarte o si simplemente querés halagar a tu pareja, entonces pensá en 2 corazones de Felford, un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felford para compartir de a 2 y disfrutar de sus más románticas poesías. 2 corazones, el chocolate que habla por vos. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias, Felford. Ahora vamos a hablar del teatro también, del éxito, de la calle Corrientes, así nos cuenta Carmen, en dónde se distrae, porque Claro. es muy importante esa buena distracción del trabajo. Ya probaron el nuevo Finlandia Salmón, es riquísimo, ideal para picar con galletitas mientras esperas la comida. Es exquisito, ¿qué esperas para probarlo? Además es excelente para darle ese toque de sabor único a tus recetas. Entra en www.laserenísima.com.ar/Finlandia Salmón y encontrá las recetas más ricas con el nuevo Finlandia Salmón. Muchas gracias, Finlandia. Estábamos hablando de la importancia del trabajo, ¿no? Para uno estar en actividad y te hace Sí, la bien ir a ocupación, trabajar. claro, una vez que entro al teatro me olvido de todos mis problemas y juego a hacer otra, o juego a hacer la misma Carmen, pero para divertir a la gente. El primer día, después que murió mi mamá, fue a cremación, y estuve yo presente y me tomé un avión y me fui a trabajar a la noche. Y hice el primer chiste que hago en el monólogo, nadie se ríe, Ay, todas Dios. así. El segundo, nadie se ríe. Y entonces dije, luz de sala, por favor, pedí. Digo, yo sé que vinieron a ver a Carmen Barbieri, yo soy Carmen Barbieri, yo nunca hablo en tercera persona, está todo bien, y ustedes no pueden separar de su cabeza y de su corazón Claro, la que realidad. yo perdí a mi mamá. Tu tristeza. Pero yo vine a hacerlos divertir y ustedes no se ríen. Lloraban, las mujeres de primera fila lloraban. Pobres, claro. Entonces yo digo, lo que yo necesito es que ustedes me acompañen, porque si ustedes me acompañan yo puedo salir adelante. Ustedes son mi familia, son parte de mi familia. Tantos años trabajando para el público. Y entonces yo había visto, antes que muriera mi mamá,
una película que se llama Coco de Disney, Ay, que me sí. parece que es la mejor Sí. película de Disney. Sí. Tan parecida a nuestras historias de músicos y de que se Total. van de gira. Pero viste qué lindo el mensaje que te El deja. mensaje es maravilloso, por eso lo dije hace un rato, El que lo digo olvido, siempre, ¿no? que Lo la única único- muerte es el Exacto, olvido. exactamente. Por eso hay un tema que se llama Recuérdame, Sí. que es maravilloso. Mientras los recuerdes a tus abuelos, a la toda gente tu que gente uno que se quiere, fue. ¿no? La gente que es siguen importante vivos. en la vida. Tu familia recuerda todo el tiempo Todo el a tiempo. tus abuelos. Bueno, el tema es que fue muy difícil ese día. Yo salí de ahí, salí del monólogo y dije, ay Dios mío, ¿cómo voy a levantar esto? Y vos sabés que durante el espectáculo la gente fue cambiando y el final fue bárbaro y el aplauso, pero me costó mucho. Ahora, Ir a trabajar es como sanador, me Claro. siento mejor. pero ¿de dónde sacas esas fuerzas, Carmen? Porque No sé. yo, bueno, que me toca... no, me toca seguir, te digo, yo me acuerdo el día que falleció tu mamá, estaba tu mamá recién fallecida y vos ya estabas, digo, hablando con nosotros, viste, con esa, sintiendo que atendiéndonos porque sentías la necesidad de hablarnos. Porque estaban haciendo guardia, porque siempre Sí, que sí. estás, siempre te atiendo. No, pero por eso Rara digo, ¿de vez dónde sacás esa has tocado fuerza? un timbre y he bajado, pocas veces lo he hecho, pero siempre te atiendo a vos y a toda la gente, ¿cómo no? Sí, lo que pasa es que, no sé cómo explicar, me sale una fuerza que no sé de dónde y puedo trabajar y puedo hacer una nota, me pongo a llorar y se me pasa enseguida y entonces trato de... Bueno, porque tenés ponerle- muy entrenado el clic, ¿no? Ese clic de Tengo de una- cuando uno está no mal sé ponerse bien, pero también después cuando volvés a tu casa tenés que reencontrarte para poder evolucionar con ese dolor, ¿no? El cerrar la puerta de tu casa cuando vivís sola o solo, es ahí encontrarte con tus penas, tus tristezas, tus fracasos, tus éxitos, cuando estás solo, ¿no? Yo vivo sola, mi perrito, León, y que me regaló Fede, y ahí viene la historia. Claro. ¿No? No lloré mucho, ese ataque de llanto que te agarra, espero que no me agarre nunca, pero sí me emociono, me quedo difónica, porque la extraño mucho y la voy a extrañar siempre. Siempre. Pero era grande, 90 años, mi mamá vivió una vida muy Es buena. una bendición haber podido Y tener muy a tu sana, mamá hasta esa muy edad. sana, sí. sin operaciones, sin un cáncer que tener que luchar y Y salir con una adelante. lucidez enorme. Entonces le tengo que agradecer a Dios. Totalmente. ¿Entendés? Y dejarla ir, soltarla. dejarla ir. Pero de a poquito lo voy a hacer. En tiempo. Le agradezco a la gente que me acompaña en el teatro, a mis productores, a Guillermo Marín, que me dice siempre estoy con vos, me apuntala, y a mis amigos que nunca me Y vos tenés que abandonan. pensar qué le gustaría a ella. Y ella seguro quiere que estés bien y Debe le gusta estar la riéndose. versión de Carmen. Esta boba dirá, llora en cámara, que no tiene que llorar en cámara. Carmen, lamento que tengamos tan poco tiempo. Te estaba diciendo, me encantaría invitarte de vuelta, Sí, sin voy a tanta volver, producción. sí voy a volver. Pero después vos del viaje, cuando vuelvas del Por viaje. eso si yo no. me voy a contás. Europa, pero Claro. vuelvo en poco tiempo, porque no me voy mucho tiempo. Y porque hay que debutar en la calle Corrientes. Bueno, y antes del debut estamos acá. Va a estar Fede, Así solo charlamos eso. largo y Y tendido. Que tengo digas que si va a estar volver Fede. para que nadie probó, doctor, mi probation. Tengo que volver porque no la pude llevar a Mar del No Plata. podemos hablar de nada de todo No, que eso. me digas si va a estar Fede, Sí, Carmen. tengo que volver. ¿Va a estar Fede? ¿En En dónde? tu vuelta, en la vuelta al teatro. ¿Va a estar Fede? Ahora tenemos una reunión. Sí, yo sí creo que sí. Vamos. Pero que sí, Bueno, ojalá, que ojalá. sí. Va a ser lindo para vos también poder Sí, compartir ahí el ojalá, escenario. sí. Te espero a la vuelta del viaje al principio del Hablamos programa más. para que podamos Sí. charlar Hablemos largo más, y sí. tendido. Me encanta que hayas venido. Estás hermosa a pesar de la tristeza que es normal y deseo que salgas adelante con esa Lo fuerza que te quiero tenés. pedir es que estoy en el Pobre de Asís, que cumple 20 años. Hay 3 comedores donde yo trabajo. Y lo que puedan donarme para Carapachay, para la construcción, materiales. Que te escriban al Twitter, ¿no es cierto? sí. Vos tenés tu Yo Twitter, después- ¿no? bueno, Después damos mañana, si no damos todos los datos Dale, para que la dale, gente se una pueda ayudita comunicar. para esta gente. Y toda la gente que ganó las entradas salen acá en pantalla, ¿no es cierto? 2 entradas para Yo mañana gano para ir a 2 disfrutar a entradas Maluna. para ver el circo. Me parece que le deberíamos dar para que vaya a Yo la me la merezco. Obvio, escuchame, mínimo. Ahí está, ganó Ingrid, muy bien, que dice que le fascina lo que hacen y ganó Brian. Mirá, justo un Brian ganó. Un Brian, que estamos hablando de Brian. Muy bien. Gracias, Aires, estoy vestida de Aires, los zapatos son de Valdés y Bárcena son los aritos que tengo puestos de Nacho Bárcena. Muchísimas gracias, nos despedimos. Buen fin de semana para todos. El lunes nos volvemos a encontrar. Chau, gracias. Gracias, Carmen.